sílabo, ¿bien? Muy bien, reitero entonces saludo, bienvenida, buenas noches a todos. Vamos a iniciar con la presentación del sílabo del curso. Bien, aquí tenemos en este caso, dentro del Classroom, si alguno de ustedes requiere el acceso, pues también ahí se le va a reenviar dentro del chat para que puedan ya desde hoy día mismo unirse a aquellas personas que falten todavía conectarse ahí al Classroom. Es recomendable que ingresen a Classroom porque allí van a encontrar las grabaciones, además de los recursos de clase que semana a semana se van a compartir, sean de repente links o directamente el acceso a los recursos que pueden ser PDF, presentaciones y también algunos instaladores que se van a compartir. Bien, en el caso de los instaladores, pues algunos están redireccionados, otros también ya están descargados allí para que tengan una mejor experiencia, ya que a veces hay acortadores o hay de repente riesgo de que se puedan descargar virus, ¿no? Entonces, mejor aún tenerlo directamente en el Drive. Como ya lo mencionó al inicio nuestra representante, habíamos considerado aquí dentro del desarrollo del sílabo, bien, cuatro sesiones. Vamos a comenzar trabajando con los componentes de la PC. Sabemos que hay personas que ya tienen base en esta parte. También hay personas que se están iniciando entonces desde cero y tenemos que partir todos vamos a ir de menos a más, entonces con el desarrollo tanto teórico y práctico. Bien, por eso vamos a mencionar hoy día el desarrollo referente a los componentes de la PC. Próxima semana trabajaríamos con la instalación del sistema operativo en una PC y también en este caso, pues como estamos trabajando de forma remota, vamos a hacerlo utilizando máquinas virtuales. Ustedes también lo van a poder realizar paso a paso. Esa es la idea, que ustedes vayan verificando, ¿no? Si es que hay algunos errores, el procedimiento, paso a paso lo pueden ir realizando de forma sincrónica. Vamos a trabajar en la tercera semana, ya una vez que sepamos cómo instalar los sistemas operativos, vamos a ver por aquí algunas versiones de Windows. Sabemos que la mayoría ya actualmente está con Windows 11, otros todavía están pensando en migrar, ¿no? Y siguen con su Windows 10, y ya sabemos que el soporte pues, para Windows 7 ya está obsoleto, entonces vamos a, de todos modos, hacer algunas instalaciones con software que ya no tienen soporte. ¿Con qué finalidad? Con la que ustedes puedan, de repente, con la finalidad que ustedes puedan recuperar o darle utilidad a aquellos equipos que tal vez no lo necesitan para trabajar con Internet al 100%, sino que de repente en casa pueden utilizarlo para hacer trabajos de ofimática o trabajos de menor exigencia, ¿ya? Eso hay que desarrollarlo durante el curso. Entonces, ya en la tercera semana, una vez que sepamos cómo instalar el software, vamos a trabajar con la optimización del sistema operativo. Sabemos que parte del mantenimiento hay tareas rutinarias y tenemos que saber entonces cómo darle mantenimiento al equipo, y muchos problemas a veces pasan porque necesita ser optimizado. En el mejor de los casos vamos a tener que reinstalar o actualizar el sistema operativo y otro software. Entonces tenemos que utilizar algunas herramientas. El propio sistema operativo tiene herramientas, cuenta con herramientas para optimizar su rendimiento, pero en algunos casos vamos a tener que descargar o utilizar software de terceros. Bien, entonces en la optimización del sistema operativo vamos a ver cómo trabajamos con algunos comandos propios del sistema. Vamos a ver procedimientos para crear un punto de restauración, en este caso, como una herramienta para poder solucionar problemas que de repente se presentan en el transcurso de repente de 1 o 2 años, de repente que ustedes tengan sus equipos. Ustedes han visto que ya comienzan a presentarse algunos problemas, ¿no? Entonces siempre es bueno cada cierto periodo tener de repente por ahí 6 meses o máximo 10, 12 meses, ¿no? Y si ya tenemos más de un año con el equipo sin formatear, entonces necesita una actividad urgente de optimización. Bien, también aquí dentro de esta tercera semana vamos a ver lo que es administrador de discos. Vamos a poder crear particiones. Cuando nosotros compramos una laptop, por ejemplo, solamente viene con una unidad, con una partición. Bien, y es labor del técnico entonces particionarlo, recomendar al cliente si es necesario poder crear al menos una segunda partición. Bien, entonces eso lo vamos a hacer directamente con Dispar. También trabajaremos también con algunos software de terceros. Y por último, en esta tercera semana, dando realce a lo que es la denominación del curso, pues incidir también un poco más en lo que es el mantenimiento preventivo y correctivo de nuestro equipo. Ya en la cuarta semana vamos a trabajar con la aplicación de herramientas de acceso remoto. Por ejemplo, hace algunas semanas atrás
Ustedes de repente han utilizado una versión de lo que son, por ejemplo, TeamViewer o de repente Lenides, pero siempre tienen algunas mejoras, tienen algunas variantes en cuanto a su entorno, en cuanto a su interfaz, la forma de trabajar. Entonces eso también vamos a tener en consideración para poder conectarnos de forma remota. También decir que en el caso de Windows tiene su propia herramienta, bien, que me permita conectarme a otro equipo sin necesidad de instalar algún software adicional. Bien, entonces ya en la cuarta semana vamos a trabajar la introducción a redes IP, la asistencia técnica remota, herramientas de soporte remoto, que nosotros podamos de repente coordinar con otra persona que esté a otra, de repente en otro lugar, ¿no? Entonces, podemos coordinar para poder en cualquier momento conectarnos a otro equipo y brindar asistencia remota. La instalación de software de forma remota también es importante que podamos desarrollarla y vamos a ir detallando todo esto en la última semana. Bien, aquí te dejo algunos enlaces también, en este caso en la parte de bibliografía, lo pueden tener en cuenta para poder entonces reforzar un poco. También les voy a compartir algunos enlaces semana a semana con algunos recursos y también a la mitad del curso algunos recursos también y evaluación de manera de un pequeño simulacro de evaluación para que tengan una experiencia, ¿no?, previa a la evaluación final. Recordarles que solamente van a contar con una evaluación al término del curso. Otras evaluaciones que se puedan presentar previo al final del curso van a ser opcionales, ¿bien? Pero la última evaluación, repito, va a ser de carácter obligatorio. Muy bien, entonces aquí semana a semana también vas a encontrar dentro del Classroom lo que es los materiales, ¿no? En este caso se ha considerado dos archivos, uno que es la presentación de la sesión y el segundo archivo que es un pequeño compendio de toda la parte teórica correspondiente a esta primera semana. Bien, también, por ejemplo, dentro de los PDFs, he considerado algunos enlaces, como ya lo mencioné al inicio. Por ejemplo, vamos a trabajar con un simulador de ensamblaje, que es parte de lo que es el curso de Cisco, bien, alineado entonces al curso de IT Esencial de Cisco, utilizan muchos recursos y en este caso también se le puede, ¿no?, dar los créditos en este caso, porque no es parte de propia, no autoría propia ni nada, mucho menos, pero sí siempre haciendo énfasis en que los recursos que se compartan van a ser netamente de carácter didáctico o con fines educativos, ¿no? Entonces no es más que simplemente compartir información y que ustedes lo puedan utilizar. Por ejemplo, dentro de los enlaces me van a poder direccionar a una carpeta llamada soporte Durret y allí van a tener los enlaces. No acostumbro a dejarles enlaces que previamente de repente no lo haya verificado. Siempre voy a tener que verificar y qué más que de repente tenerlo ya alojado en el Drive para que ustedes no tengan ninguna sorpresa posterior, ¿no? Que el enlace está caído o no se puede descargar o también pueden haber otros problemas. Entonces ahí lo van a encontrar. Este simulador, por ejemplo, ya me adelanto un poco, dentro de la semana 1, la recomendación de siempre. Yo por aquí creé una carpeta, agosto 2023, tengo una carpeta por cada sesión, ¿bien? Esa es la recomendación que ustedes seguramente ya están considerando, ¿no? Y por aquí, por cada semana, dejar en claro, ¿no?, los materiales y también el archivo comprimido que acabo de mostrar en el Drive, ¿no? En este caso, siempre que ustedes descarguen del Drive, va a descargar, si son varios archivos o una carpeta, normalmente se comprime, ¿no? Entonces lo voy a extraer, ¿bien? Voy a extraer aquí para que podamos ya luego hacer el desarrollo general, ¿bien? Y aquí voy a dejar entonces listo todo lo que es los recursos de clase, ¿bien? Entonces ya lo descargué, tenemos todo listo. Si hubiese alguna pregunta, por favor, dentro del Classroom tienen ahí todos los accesos. Ahora dentro del Zoom pueden escribir si tienen alguna consulta previa, ¿bien? Bien, al parecer no hay ninguna consulta. Ahora sí, entonces, señores, vamos a comenzar. Bien, hemos tomado alrededor de 10 minutos casi para poder explicar parte del sílabo. Bien, por aquí tenemos el primer material. Recuerda que en esta primera semana vamos a trabajar con los componentes de la PC. Hablar de componentes de la PC, vamos a entrar a un tema que es básico dentro de todo curso de soporte técnico, porque a veces confundimos, no sé si ustedes han escuchado alguna vez alguna persona que confunde entre la capacidad de una memoria RAM y de un disco duro, ¿no? Por ejemplo, si queremos comprar un equipo, actualmente, ¿con cuánto de RAM normalmente ya vienen los equipos? Bien, por ejemplo, a ver,
una pregunta muy sencilla. ¿Cuánto de RAM como mínimo compraríamos de repente, ¿no? Un equipo nuevo con cuánto de RAM. A ver, por aquí alguien se anima. Bien, Luis Ríos nos dice con 32. Luis, bien. Con 32, pues estamos hablando de una máquina, pues, ¿no? Muy guerrera para, por ejemplo, hacer trabajos pesados, diseño gráfico, por ejemplo, o programación, o sistemas operativos que de repente quieran virtualizar. El Jordan Wapaya, muy bien, claro. La mayoría coincide con los 8 gigabytes, ¿no? Bueno, José también lo dice de 8 16, claro, pero como mínimo, por ejemplo, años atrás, como mínimo era, pues, ¿no? O decir, vamos a hacer una inversión y tenemos que comprar un equipo, y algunos buscaban con 2 con 4 gigas, ¿no? Con 4 como que era pues lo mínimo que podríamos considerar. Y luego los costos también han sido no un poco reducidos, hay mucha demanda, hay mucha competencia también, ¿no? Por ejemplo, Luis Medina nos dice un equipo con 8 de RAM básico, ¿no? Claro, porque si nosotros vamos a comprar un equipo, entonces tenemos que saber esto porque vamos a tener que recomendar como técnicos o futuros técnicos también algunos, sé que hay estudiantes de la carrera de cómputo, entonces, decirle como mínimo 4, como que actualmente ya eso era de repente hace 5 años atrás, ¿no? Ahora la mayoría está de 8 arriba, ¿no? De 8 o superior. ¿Por qué tenemos que decir esto? Por ejemplo, ¿te ha pasado de repente, ¿no? Normalmente si ustedes conversan con otras personas que no son del área, ¿bien? Algunas personas confunden, ¿no? Y dicen, pero me han dicho que mi disco es de, por ejemplo, ¿no? Un disco sólido de 240 gigas o de 480 gigas. Y esto de los 480 gigas de almacenamiento del disco duro, a veces lo confunden, ¿no? Con la RAM, ¿no? Porque mi RAM, como ustedes ya lo han aclarado, normalmente pues de 8, ¿no? 16, 32, o de repente por ahí un poco superior, ¿no? Entonces, tener en cuenta, ¿no? Este vocabulario técnico que lo vamos a ir conociendo poco a poco, nos va a facilitar comprender mejor. Por ejemplo, cuando yo tengo la experiencia de trabajar con estudiantes de repente y necesito que se suelten un poco más en este aspecto, pues tenemos que hacer una visita de estudio, ¿no? Y ahí, por ejemplo, dividir, ¿no? Dividir de repente en grupos o en pares, ¿no? Máximo grupos de 3, tal vez, y de repente pedir cotizaciones, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, uno aprende un poco más. ¿Por qué? Porque los vendedores, pues de cierta forma, tienen el conocimiento técnico y también tienen la habilidad de quererte ofrecer un equipo que por ende, ¿no? Entonces ellos quieren vender, entonces el poder de convencimiento que tienen, ¿no? Tal vez a veces algunos técnicos son, o algunos vendedores, pues son muy sinceros y te saben dar algunas sugerencias, ¿no? Te saben recomendar equipos y otros tal vez te quieran sorprender. Bien, por ejemplo, aquí Lili nos dice, 8 gigas, Lili Rasbar, Jorge 248, bien, listos. Entonces, punto de partida vamos a identificar las características del equipo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, presentaba la consulta de todo curso de soporte. La primera sesión debemos distinguir, ¿no? La característica, por ejemplo, hace años atrás, de repente, cuando tú has comenzado en esto, o si eres nuevo, te voy dando algunos alcances, siempre saber, ¿no? ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es el modelo? ¿No? Y si ya entramos a hacer un inventario, pues tenemos que saber producto, marca, modelo, serie y otras características, ¿no? Entonces, eso es importante. Desde ahora, por favor, siempre en mente, ¿no? Por ejemplo, si a ti te mandan a comprar o tú tienes que recomendar una memoria RAM, lo primero que tienes que ver, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de memoria RAM, cuánto es su bus, ¿no? Si es bus, por ejemplo, marcas antiguas de 1300 o 1333, si es de 1244 o 1266, ¿no? O simplemente 1266, o por ejemplo, bus de 2600 o bus de 3200 actualmente, ¿no? La mayoría tienen con bus de 3200. Esto de los buses, algunos se marean, ¿no? Profe, ¿qué cosa es una DDR2, DDR3, DDR4, DDR5? Entonces eso hay que estar siempre a la vanguardia, saber en este caso cuáles son los últimos modelos. Por ejemplo, si a ti te quieren vender una laptop y yo te ofrezco una laptop de Core i5, pero es de sexta generación, no va a ser el mismo precio que pues una Core i5 de doceava generación o de treceava generación, ¿no? Que actualmente ya está en el mercado. Entonces tenemos que saber esto de las generaciones, ¿para qué? Para poder, uno, recomendar una mejor opción a nuestros clientes y también
en el mejor de los casos, ¿no? Para evitar engaños cuando hagamos de repente alguna compra, alguna recomendación y evitar sorpresas posteriores. Muy bien, entonces aquí vamos a hablar un poquito de los componentes de la PC. Voy a bloquear el chat un momento y luego, por favor, les voy a pedir que me puedan dar algunas respuestas en cuanto a algunas preguntas, por ejemplo, ¿no? Ah, ya, muy bien, muy buen aporte. A las 8:15 nos envió, disculpa Máximo, recién aquí lo puedo apreciar. Por ejemplo, Máximo nos dice, ¿no? Mi celular tiene 8 gigas, 8 gigas, por ejemplo, ¿no? Si nosotros aquí presentamos esto a una persona que es neófita, por ejemplo, ¿no? Dice, a ver, normalmente en los celulares, aparte, bueno, el procesador, ¿no? Que tenga, cuando tú vas a comprar un celular, busca, ¿no? Cuánto de memoria interna tiene, cuál es la capacidad de procesador y cuánto de memoria RAM también, porque el equipo también tiene su memoria, ¿no? Entonces, muy buen aporte de Máximo. Vamos a hacer un paralelo ahí. Bien, entonces ahora sí, hablando ya de componentes de la PC, definición, clasificación, descripción, herramientas básicas para el ensamblaje, reglas de seguridad industrial. También vamos a saber en este caso que existen estándares de calidad que nos van a permitir orientar nuestro trabajo. Si alguno de ustedes está a cargo de un centro de cómputo, ¿no? Vamos a ver entonces que tenemos que alinearlos a las normas. Actualmente, pues existen muchas, incluso certificaciones, ¿bien? También vamos a tener en cuenta por aquí algunas normas técnicas peruanas, también de repente por ahí ustedes lo van a investigar. Y también podemos mencionar las buenas prácticas en cuanto al manejo de un centro de cómputo, ¿bien? Tenemos por aquí una cartilla de procedimientos para el montaje y desmontaje de una PC. Muchas veces partimos de una forma empírica, ¿no? Pero sabemos que existen metodologías, ¿no? Recomendaciones del paso a paso, cómo podemos nosotros trabajar correctamente dentro de las labores que normalmente es de ensamblaje y entonces armado, desarmado del equipo. Muy bien, entonces en esta primera parte vamos a detenernos un poquito. Espero que puedan participar los que se animen allí en el chat. Por aquí recopilando información actualizada, sabemos todos que la definición de computadora en esta época, pues no es lo mismo definir una computadora en el 2023 que haberla definido hace 20, 15 o 10 años atrás, ¿no? Entonces, la popular definición de la computadora como, a ver, máquina para el tratamiento automatizado o automático de la información, ¿no? Es el término que normalmente aplicamos cuando queremos definir qué cosa es una máquina, ¿no? Por ejemplo, si a mí me hubieran preguntado hace algunos años atrás, vamos a suponer 5 o 10 años atrás, nos quedamos con el concepto de que es una máquina eléctrica y electrónica que procesa información a gran escala, ¿no? Simplemente eso. Hablábamos también entonces de equipos informáticos, hablábamos de procesar información a gran escala y en el menor tiempo posible, ¿no? Y con el menor número de errores. También, ¿por qué? Porque la máquina, decimos nosotros, no se equivoca porque está programada, pero recordarte que la máquina tiene entradas, procesos y salidas. Si nosotros hacemos un ingreso erróneo de los datos, lo que vamos a obtener también, pues van a ser datos erróneos, ¿no? Porque la computadora está programada para procesar información. Entonces, este término de máquina para el tratamiento automatizado o automático de la información que se empleaba, ¿no? Hace ahora solo unas décadas atrás, en puntuales sectores como por ejemplo, ¿dónde radica el inicio del uso de las computadoras? Las primeras computadoras estaban, ¿no? Dentro del ámbito militar o el ámbito científico. Se ha masificado tanto su uso, por ejemplo, hablar del término PC o personal computer, porque estábamos trabajando ahora con máquinas personales, ¿no? Donde una sola persona es capaz de manipular los equipos. Antiguamente, ¿cómo era? Necesitábamos todo un equipo de personas en una sala grande para poder manipular las computadoras, ¿cierto? Entonces, este concepto ha dado paso a grandes sistemas informáticos empleados en casi todos los ámbitos y con los que se crea una excesiva dependencia. Nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, dependemos mucho para casi todo de una computadora, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, hacemos algún trámite, todo está virtualizado, todo es electrónico, todo está sistematizado, ¿no? Nuestra vida, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? Miren, solamente mencionar el ejemplo, ojo que no es 100% directo a este caso, pero por ejemplo, ¿no? En un momento que caiga un sistema de un banco, ¿cuánto podría de repente, ¿no? Atrasar o detener sus actividades? O también lo que sucedió en Internet cuando, por ejemplo, cayó WhatsApp, ¿no?
Entonces, imagínate cómo afecta a todo el ámbito, en este caso mundial, en cuanto a las comunicaciones y otras actividades que normalmente, por ejemplo, ¿no? Actividades comerciales, muchas personas que hacen negocios a través de WhatsApp, cómo sufrieron, ¿no? Durante algunos minutos u horas, de repente que caiga el servicio. Entonces, tenemos una excesiva dependencia de las computadoras. Existen sistemas informáticos en sectores tan diferentes como pueden ser en este caso en el desarrollo industrial, en la medicina, en la enseñanza. Actualmente, en este momento, estamos teniendo un contacto desarrollando esta clase a través de computadoras, ¿no? O a través de medios informáticos en general, o tal vez ustedes dirán, ¿no? Tengo mi tablet, tengo mi celular, entonces, ¿cómo nos facilita todo trabajar, ¿no? En la medicina, en la enseñanza, en la gestión empresarial, ¿no? Sin olvidar el propio hogar. Muy bien, entonces esto un poquito como introducción. Hablar del sistema informático también es muy amplio. Por ejemplo, si hablamos de un SI, en adelante, si vemos por allí dentro de la bibliografía, lo que es el término SI, nos vamos a referir al conjunto de dispositivos, ¿no? Con el que al menos se debe tener lo que mencionamos. Una unidad central de proceso, también conocida como UCP. También vamos a darle otro nombre, por ejemplo, algunos lo pueden conocer como CPU, ¿no? El Central Process Unit o CPU, o simplemente el microprocesador, ¿bien? Que estarán física y lógicamente conectados. ¿Por qué se dice que están física y lógicamente conectados? Porque esto funciona a través de contacto físico, ¿bien? Está insertado, por ejemplo, el procesador dentro de la placa está conectando a todos los demás componentes internos y externos. Entonces, vamos a mencionar ese término de que estarán conectadas física y lógicamente. Por ejemplo, en algunos casos, vamos a verlo durante el desarrollo del curso, hay fallas o errores lógicos, ¿no? Que podemos de repente solucionarlo a través de una programación o una reprogramación, un formateo del equipo, pero a veces hay errores físicos en los cuales también podríamos, ¿no? De repente con conocimientos electrónicos, repararlos, o en el mejor de los casos, pues tendríamos ya que reemplazar algunas piezas, ¿no? Pero siempre vamos a hablar entonces de que todos esos componentes están conectados entre sí a través de canales, lo que se denomina el modo local. O también podría darse el caso de que estén conectados a través de medios diversos, como por ejemplo los dispositivos los medios de transporte, en el cual de repente vamos a denominarle el llamado modo remoto. Bien, entonces tenemos dos formas de poder conectarnos, ¿no? Internamente tenemos el modo local y el modo remoto. ¿Cómo se van a conectar estos componentes de la PC? Bien, recuerda siempre también que van a estar conectados de forma física y lógica, sin entrar todavía a lo que es netamente hardware y software. Dichos elementos entonces se van a integrar por medio de una serie de componentes lógicos o software con los que pueden llegar a interaccionar, o también vamos a mencionar aquí, pueden considerarse varios agentes externos, entre ellos, ¿quién? Nosotros, los seres humanos. ¿Bien? Entonces, dentro de un sistema informático no solamente vamos a hablar de software, de hardware, sino que también existen otros componentes, y ahora lo vamos a detallar. Cuando hablemos de un sistema informático, recordarles que día a día entonces estamos inmersos en todo trabajo con sistemas. Si hablamos ya netamente de la parte técnica, sabemos que estamos dentro de un sistema, ¿sí? Hablamos mucho del sistema financiero, de repente por ahí de un sistema de transportes. Entonces, esto de los sistemas informáticos parten de la realidad, ¿cierto? Estamos de repente inmersos dentro de suprasistemas y subsistemas. ¿Y qué cosa es entonces un sistema informático? El objetivo de un sistema informático es dar soporte, como hemos mencionado, al procesado o al procesamiento, el almacenamiento de, en este caso, la información, ¿no? Que se puede convertir nuevamente un dato en otra información. Entradas y salidas de datos que suelen formar parte de un sistema de información general o específico. Bien. Y también considerar entonces que para que cumpla con su objetivo, al equipo tenemos que dotarlo de una serie de recursos. Por ejemplo, pregunté hace un momento, ¿no? ¿Con cuántos de RAM comprarías un equipo de repente o recomendarías? Ustedes me dijeron con 8, con 16, con 32, ¿no? Con 64. Entonces,
Dependiendo de las tareas que nosotros vamos a realizar con nuestros equipos, vamos a tener que dotarlos con los recursos que vayan acorde con él, ¿no? Y que van a variar entonces en función de la aplicación que se le da al mismo, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si hablamos ahora, sin entrar todavía de lleno al tema, por ejemplo, a ver, mencionemos marcas de repente de memorias, ¿no? Algunos ya conocen algunas marcas, marcas de procesadores, marcas de placa madre, ¿no? Y así podemos ir mencionando. Cada uno de ellos tiene su propio prestigio, tiene también su propio mercado, ¿no? Entonces, tienen sus nichos de mercado y vamos a ir conociéndolo poco a poco, ¿bien? Aquí entonces, para ya dar el desarrollo completo a lo que son los sistemas informáticos, mencionaremos, todo sistema informático debe disponer de dos elementos básicos, que ya lo hemos citado. Un elemento físico, ¿no? Que en este caso sería el hardware, y un elemento, un sistema lógico conocido como software. ¿Bien? No te puedes olvidar de esto que es clave. La parte física, ¿no? La parte tangible, la parte que podemos tocar, ¿no? Es el hardware, y el sistema lógico, la parte que normalmente no lo vemos, pero que está programado, ¿no? Es a través del software, a los que hay que añadir un tercero. ¿Cuál sería nuestro tercer elemento? Nuestro tercer elemento es el ser humano. Bien, los recursos humanos. Tradicionalmente, recordar que tenemos aquí el hardware, el software, los recursos humanos, las personas, y también un cuarto elemento que es la documentación. Bien, aquí, por ejemplo, ustedes pueden identificar, a ver, cuántos de ellos serían software, de repente hardware, y cuántos son recursos humanos, ¿no? A ver, vamos a darle una revisión a esta imagen. Seguramente que ustedes ya tienen la respuesta ahí. Entonces, aquí podríamos identificar, ¿cierto? Tenemos ahí, por ejemplo, la persona que es la que va a operar el equipo, ¿cierto? Tenemos ahí también, luego vamos a ver que cuando hagamos asistencia remota tenemos atendida y desatendida, porque a veces esos términos de repente no son muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, en caso del hardware, como puedes ver en la primera fila, tenemos, ¿no? El monitor, el equipo, la impresora. En la parte baja tenemos tres veces la S, porque, por ejemplo, si yo veo este primer elemento, a ver, aquí, por ejemplo, esto de aquí, ¿a qué me traería a la mente? A ver, por ejemplo, vamos a ver en el chat, a ver, vamos a señalar un momento, a ver, este pequeño, este pequeño gráfico. A ver, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo que ve? Muy bien, gracias. Edwin nos dice base de datos, claro, ese es el software. Y luego por aquí, ¿qué tenemos? La siguiente imagen. Muy bien, Luis Medina, una base de datos, correcto. Claro, todo lo que son los ficheros, ¿no? Carpetas, los directorios, muy bien, las carpetas. Y acá también los archivos. Y todo esto son parte del software, ¿cierto? Los documentos, muy bien. Acuérdense de esto, ¿no? Usuario, ¿bien? El hardware, la parte física, los dispositivos, los periféricos que vamos a ir conociendo, no solamente la impresora. Por acá tenemos el software, ¿cierto? Muy bien. Y por acá, ¿qué tenemos? También parte de software, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos que trabajar como técnicos dentro del panel de control, el panel de control tenemos que conocerlo al revés y al derecho, ¿no? El panel de control, pues, pasa toda la parte de configuración del sistema operativo, ¿cierto? En la siguiente imagen, ¿qué puedes observar aquí? También es hardware. Esa imagen, a ver, tal como la ves ahí, una PC. A ver, otra palabrita por ahí. A ver, un case, una torre, muy bien, CPU, un servidor, muy bien, Roy Vegas lo dijo, claro, muy bien. Me da la idea de un servidor, ¿cierto? Y eso también es hardware. Por ejemplo, si nosotros vemos ahí como dicen algunos, ¿no? En la parte del fierro, la parte física, ¿no? Y detrás de esto, pues también tenemos que un servidor puede ser un servidor de recursos también de software, ¿no? Por ejemplo, un servidor de archivos, un servidor de repente de archivos o de correo electrónico, un servidor de correo electrónico que ustedes de repente conocen, ¿no? Tienen al Gmail, al Hotmail, pero internamente en empresas dentro del entorno corporativo también trabajan sus propios servidores, ¿no? Sus cuentas están sincronizadas en sus dispositivos. Tenemos servidores web, servidores de aplicaciones, servidores de bases de datos, ¿no? Pero aquí como tal, vale, muy bien, el hardware, ¿no? Un servidor. Y por acá también, como pueden apreciar, tenemos entonces en esa imagen, en un servidor NAS, nos dice muy bien Luis Medina, excelente. Miren, aquí por ejemplo, ¿no?
¿Por qué se considera en esta imagen? Porque estamos hablando de un servidor y aquí comparte, ojo, en este equipo podemos ver, ¿no? Ya una red, muy bien, gracias Roy Vega, y en este caso podemos centralizar recursos diversos, tanto de hardware como de software, ¿no? Por ejemplo, podemos compartir en la red y otras personas que se conectan a través de Internet pueden consumir todo ello. Entonces, estos componentes de una PC, recuerda, pueden ser diversos, ¿ya? Entonces, pregunta de examen, ahí está, listos. Entonces no se pueden, no creo que la mayoría ha coincidido ahí, ¿no? No se pueden confundir un poquito ahí. Listo, vamos a bloquear un momento el chat, unos 10 minutos para poder avanzar ya, y luego lo volvemos a activar, para que ahí vayamos comprendiendo algunos conceptos. Definición de computadora, entonces, ya lo hemos mencionado hace un momento. Una computadora es una máquina electrónica utilizada para el procesamiento de datos. Bien, por ejemplo, actualmente estamos ya inmersos dentro de lo que es el Big Data, ¿no? Por ejemplo, existen grandes volúmenes de información que se procesan en gran escala, entonces en un tiempo reducido, ¿no? Actualmente está muy de moda, por ejemplo, ¿no? Lo que es el procesamiento de datos, la inteligencia de negocios, entre otras, de repente, la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, inteligencia artificial ha existido desde hace años atrás, ¿no? Lo que no existía eran los equipos para poderlos llevar a la práctica. Si ustedes revisan, ¿no? Desde el año 70 más o menos, ya habían algunos postulados, algunas investigaciones de lo que ahora se está ejecutando, ¿no? Porque ahora ya se cuenta con el hardware adecuado para poderlo realizar. Entonces eso de ahí de repente como una pequeña lectura que ustedes puedan revisar luego. En cuanto a la computadora, recuerden que tenemos entradas, procesos y salidas, ¿sí? Todo equipo que tenga estos tres componentes califica entonces como una computadora. Tu celular, mi celular, que pueda realizar entradas, procesos y salidas, estamos hablando que podría ser considerado como una computadora. Hablar un poquito más acerca del hardware y software es remontarnos entonces a sus características, ¿no? Aquí te dejo una pequeña recopilación de lo que nosotros, por ejemplo, podemos encontrar también en otras fuentes, pero aquí un poquito resumido, ¿no? De forma gráfica tenemos, por ejemplo, si nos hablan de hardware, entonces haríamos mención a toda la parte física, ¿no? Aquí lo puedes observar. ¿Qué tenemos aquí? Los ventiladores internos. Recuerda que todo equipo necesita, ¿no? Enfriarse. Entonces vamos a tener aquí ventiladores, coolers, los fan, el system fan, por ejemplo, el floppy, que sería algo un poco ya obsoleto, pero todavía seguramente que en casa por ahí tienen una computadora con una disquetera, ¿no? O la unidad floppy, o flexible, ¿no? El floppy disk drive, ¿se acuerdan algunos de repente el término? Todo esto para hacer referencia a la disquetera. ¿Y por qué lo menciono? Porque por ahí de repente alguien me habla, ¿no, profe? La disquetera, el floppy disk controller, el controlador de disco flexible, ¿no? O el floppy disk drive, la unidad de disco flexible. Entonces, floppy simplemente es para insertar un disquete, ¿no? Aquí tenemos, aquí, por ejemplo, algún disipador, el hard drive, ¿no? Si alguien por ahí busca información, hard drive, ¿qué cosa es el disco duro? El optical drive, ¿qué cosa es? La unidad óptica, ¿no? La lectora. ¿Por qué óptica? Porque trabaja en base a haces, ¿no? O a un haz de luz. Tenemos los módulos de memoria RAM, tenemos los procesadores, tenemos la mainboard. En este caso, mainboard reciben muchos nombres, por ejemplo, para hacer referencia solamente a la mainboard, tú vas a encontrar por allí, cuando ahora lo veamos, ¿no? Simplemente el término motherboard, también podemos encontrar un mainboard, ¿no? Y en español, placa madre, ¿no? Tarjeta madre, placa principal, ¿no? Tantos términos para hacer referencia a lo mismo, ¿ya? Entonces, no podemos confundir también aquí estos términos, ¿ya? Placa madre, placa principal, todos los nombres que ustedes de repente ya conocen. Esto es la tarjeta madre. ¿Por qué recibe ese nombre? Porque es a través de ella que se van a conectar todos los demás componentes. ¿Bien? Por acá tenemos, en el caso del software, nos trae a la mente, por ejemplo, ¿no? Los programas. Y tenemos aquí el sistema operativo. Uno de ellos podría ser, ¿no? Uno de los más utilizados es el sistema operativo Windows. Y otros también, por ejemplo, tienen macOS y tal vez otros tengan este sistema operativo, ¿no? El GNU Linux, en cualquiera de sus presentaciones, ediciones, incluso algunos le llaman, ¿no? Sabores, ¿no? Distribuciones, le diríamos ahora, ¿ya? Para no confundirlos. Entonces, ¿por qué?
porque dentro de GNU y Linux, pues tenemos varios, ¿no? Varias versiones. Como la comunidad open source es muy amplia en todo el mundo, ¿no? Siempre están haciendo nuevas presentaciones, mejoras, ¿no? Algunos que se parecen mucho a Windows, ¿no? Eso también lo vamos a ir viendo durante el curso. Entonces, ya sean para Linux o para Windows, que son los más utilizados, sabemos que de repente, a ver, en sala, ¿alguien tiene una Mac OS de repente, o una Mac, un Apple, un equipo Apple? Ahí de repente, ¿no? También algunas preguntas que a veces me dicen, ¿no? ¿Y cómo hago en mi equipo Apple, ¿no? Bien, ¿cómo hago con mi Mac? Hablando de software, tenemos, por ejemplo, estos son software alternativos aquí al costado, ¿ya? Por ejemplo, si alguien quiere utilizar Photoshop, ¿no? Y tiene problema con la licencia o algo y no se quiere complicar mucho, entonces utilizaría Gin, ¿no? Entonces hay software, cada uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Office, también en el open source tenemos LibreOffice. Y así podríamos ir mencionando, ¿no? Dentro de estas categorías de software, ¿no? Sobre su uso exactamente, tenemos opciones libres, ¿no? Versiones de open source o software libre como lo conocemos. Resumiendo todo lo que hemos visto hasta el momento, una pequeña conclusión. En un sistema informático, en todo sistema informático, el software está condicionado, ¿ya? Diríamos entonces está determinado, condicionado, o depende, ¿no? ¿De qué? Está condicionado por el hardware, tanto en su uso como en su evolución. A ver, si tenemos una máquina que es más o menos moderna, ¿no? Tú vas a querer instalarle un software moderno, ¿cierto? A nadie se le ocurriría, por ejemplo, en una máquina con 16 gigas de RAM, ¿no? Colocarle un Windows 7, ¿no? Y por otro lado, entonces si tenemos una computadora ya un poquito de bajos recursos, no se nos ocurriría pues ponerle un sistema operativo moderno, ¿no? Entonces siempre tienen que ir de la mano, siempre tienen que ir de forma correcta, ¿no? Buscando que vayan a la par. El sistema informático entonces determina en este caso, el software está condicionado por el hardware, tanto en su uso como en su evolución. Bien, a ver, vamos a habilitar el chat. Hasta allí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende esta frase o de repente por ahí alguien no está de acuerdo? ¿Sí? Resume todo lo que hemos visto hasta el momento. A ver en el chat. ¿Está habilitado, señores? Si alguien quiere escribir alguna pregunta. ¿Todo bien? Gracias, Félix. Muy bien. Recuerda siempre, cuando nosotros vamos a trabajar dentro de lo que es hardware, software, y haciendo referencia a esta frase, ¿bien? A este enunciado más que todo, tenemos la base de todo sistema informático, como puedes apreciar aquí. Muy bien, gracias, entendido. Bien, correcto. Voy a bloquear el chat un momento, ya, solamente un momento. A ver, vamos a quedarnos con esta imagen, porque cada imagen tiene una explicación. Entonces, imagínate que en este momento alguien te pide un servicio, una ayuda, ¿no? Y me dice, quiero que revises mi computadora. Muy bien. Entonces, yo no te podría decir qué sistema operativo le vas a instalar, ¿no? Así a ciegas, porque tendríamos primero que hacer un diagnóstico del hardware con el que cuenta ese cliente, ese amigo, la persona que de repente te está presentando esta situación, ¿no? Entonces, primero, la base de todo, conocer el hardware, y en base a eso, determinamos, muy bien, este equipo soporta, ¿no? Ese es el término correcto, ¿no? Podría trabajar muy bien con este sistema operativo. Entonces tú escoges el sistema operativo que vaya acorde, ¿no? Con el hardware. Y recuerda una vez más, ¿no? El software, dice, una vez más, el software está condicionado por el hardware, ¿cierto? Ahí lo pueden evidenciar. Y una vez que ya instalé el Windows o la versión de Linux, ¿no? Entonces tendríamos que recién ahí sobre este punto, ya tengo mi sistema operativo, tendría que elegir con Windows o con Linux o con tu sistema operativo de preferencia, ¿no? ¿Qué aplicaciones, es decir, qué programas corren sobre él? Hoy día vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a ver un caso, utilizando lo que es el modo de compatibilidad. Para que un programa pueda ejecutarse correctamente, debe ser compatible. Algo muy típico, por ejemplo, a ver, hace un momento mencionó algo de los celulares, ¿no? Cuando ustedes tienen un celular, ustedes le pueden instalar cualquier sistema operativo. Creo que en la mayoría de los casos es el deseo, ¿no? De instalarle un sistema operativo moderno. Pero el hardware, en este caso, te limita, ¿no? Entonces, vamos a ver, una vez que ya tengo instalado dentro de mi celular, por ejemplo, o de tu celular,
vas a poder recién escoger las aplicaciones. Y eso es lo mismo que se ve acá, ¿no? El hardware va de la mano para poder determinar el sistema operativo y sobre esto tengo que escoger la aplicación que sea compatible con ese sistema operativo. ¿No le ha pasado alguna vez que ustedes están trabajando con una aplicación, por ejemplo, y te sale por ahí un mensaje, ¿no? De algún error o algo, hay que reinstalarlo, o de repente tu Windows ya no tiene soporte para esta aplicación o tu sistema operativo en general? Entonces la aplicación debe ser compatible con el sistema operativo. El sistema operativo, a ver, el sistema operativo es el programa o el conjunto de programas clave, básico, base, ¿no? Que gestiona, administra todos los recursos de mi sistema informático, sean de hardware o de software. Cuando tú te compras una impresora por primera vez, lo instalas y funciona, ¿no? Funciona, pero de repente ustedes me dicen, profe, pero en esta máquina no lo acepta. De repente es porque tu sistema operativo no está actualizado o de repente no tiene los drivers, ¿no? Automáticamente hace el reconocimiento y lo configura. En esos casos, ¿qué hay que hacer? Hay que descargarlo de internet, ¿no? Para poder utilizar todos los recursos, ¿no? Entonces, siempre esto va de la mano. Mira, el sistema operativo, la aplicación. Un ejemplo más, el mismo caso de la impresora. Si queremos instalar una impresora en una máquina X, tenemos que buscar su driver. Y buscas cualquier driver, tienes que buscar, ¿no? El driver para, ¿no? Windows 10, si es de 32, o si es de 64, ¿no? Así es como lo hacemos. Y una vez que ya tenemos instalado, entonces recién entra a tallar que el usuario que va a interactuar a través de una aplicación con todo lo que es la secuencia que hemos descrito, ¿no? El usuario interactúa con el equipo en general a través de una aplicación. Esa aplicación debe correr bajo ciertos parámetros que sean compatibles con mi sistema operativo. Y el sistema operativo corre sí o sí sobre un hardware que también sea compatible. ¿Listos? A ver, ¿se entendió esa imagen? ¿Hay alguna pregunta de repente? De aquí podemos sacar varias preguntas, ¿cierto? Sí, se entiende. Gracias, Teresa Cruz. Muy bien. ¿Alguien más? Listos. No se olviden de esa imagen que más adelante lo vamos a volver a revisar, ¿ya? Muy bien, Didier también nos saluda por aquí. Sí, sí, se comprendió. Genial. Entonces, continuamos. Ya hemos visto entonces cuál es la secuencia en cuanto a cómo se interrelaciona, ¿no? Tanto el hardware y el software. Y hablando ya de software, hemos visto, ¿no? El sistema operativo, la aplicación misma y sobre ello, cómo interactúa un usuario. Listos, gracias Ricardo, gracias Jorge. Bien, algo muy sencillo para que luego podamos abordar cosas más complejas. Bien, cuando hablemos de computadoras como tal, no te puedes olvidar que hay una clasificación de los equipos. Por ejemplo, vamos a hablar de una mini computadora, una microcomputadora. Bien, muy bien. Ana nos dice todavía ahí. Bien, Ana, vamos a ir reforzando entonces algunos conceptos. Cuando nosotros trabajamos con en este caso, cuando trabajamos con diversos entornos de trabajo, bien, cuando nosotros estamos envueltos en diferentes entornos de trabajo, podemos identificar que todos los equipos tienen sus propias características, cada uno de ellos tiene su propósito. Por ejemplo, si hablamos de una supercomputadora, estaríamos hablando de que son equipos, ¿no? Solo para los especialistas, ¿no? ¿Especialistas en qué? En una tarea específica. Por ejemplo, por ahí de repente alguien está haciendo algún proyecto, de repente donde requiere de mayor recursos, tanto de hardware como de software. Por ejemplo, ustedes imaginan un sistema informático para un aeropuerto y que falle el software, una milésima de segundos en un tipo de sistemas como estos es la diferencia, ¿no? Entre la vida y la muerte, dicen algunos, ¿no? Entonces, necesito supercomputadoras que hagan testeos, que hagan procesamiento de información, grandes volúmenes de información. Entonces, ¿en qué caso necesitaría una supercomputadora, ¿no? Para ya uso científico. Por aquí alguien me dice, profesor, quiero trabajar con una macrocomputadora. Las macrocomputadoras están utilizadas por grandes empresas y corporaciones, ¿no? Por ejemplo, vimos hace un momento, ¿no? También por ahí mencionamos algo de servidores, ¿cierto? Si queremos trabajar, por ejemplo, con servidores, tenemos macrocomputadoras en todo el mundo. Mini computadoras ya son las utilizadas por las universidades, empresas medianas, suelen funcionar como servidores de Internet, también las mini computadoras. Y en el caso de las micro, bien, vamos de más hacia menos, entonces su menor
Complejidad aquí, estamos viendo en la última fila, su uso es en hogares, lugares pequeños o estaciones de trabajo, ¿no? Es lo que nosotros normalmente conocemos como computadora. Pasamos a la siguiente. Aquí algo muy rápido, muy resumido. Por ejemplo, si tenemos en este caso la clasificación de computadoras, también podríamos abordarlas a través de su tamaño, la función que van a desempeñar, el uso individual y el uso organizacional, ¿no? Entonces, estos términos de servidores, por ejemplo, lo que más nos interesaría acá sería revisar estos de acá. A ver, por ejemplo, solamente estos dos, y ustedes lo pueden leer para hacer un pequeño recuento. Cuando hablamos del uso individual, ¿bien? Que normalmente, pues, ustedes se desempeñan de repente en ámbitos empresariales, por eso es que solamente vamos a mencionar estos dos, ¿bien? Tenemos, por ejemplo, en el uso individual, donde todos estamos inmersos, computadora de escritorio, estación de trabajo, una laptop, una tablet, un handheld, teléfonos inteligentes, ¿no? O en este caso, los smartphones, ¿no? Los iPhone, teléfonos inteligentes. Y en el uso organizacional, pues tenemos los servidores de red, servidores de archivos, ¿no? Servidores de FTP, servidores de aplicaciones. Tenemos aquí los mainframe, las mini computadoras y las supercomputadoras. ¿En qué ámbito? En el ámbito organizacional. Sobre todo en empresas donde tenemos entonces que procesar grandes volúmenes de información en tiempo real. Casi todas las empresas actualmente pues tienen algún sistema, ¿no? Por ejemplo, SUNAT. SUNAT en esta época, todos los negocios tienen que facturar, ¿no? O tienen que emitir comprobantes electrónicos, ¿no? Entonces, sí o sí estamos, de cierta forma, ya inmersos en lo que es la parte, ¿no? De trabajar con computadoras en todos los aspectos. ¿Bien? Entonces, a ver, vamos a habilitar el chat por si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? Tenemos por aquí, entonces, lo que corresponde al uso organizacional, lo que corresponde al uso individual. Bien, ahí les voy a dejar habilitado el chat por si tienen alguna pregunta y continuamos. Bien, Jorge, también creo que tienen una pregunta por ahí, lo puedes escribir y lo vamos a ir comentando. Bien. La computadora como tal es esta. Aunque ustedes de repente dirán, no, profe, pero yo conozco otro tipo de computadoras. Bueno, esto es lo que nosotros normalmente conocemos como el mainframe. ¿Bien? Claro, a ver. Mm, claro, Rafael o Ramón también tiene por aquí un buen aporte. Dice, es recomendable usar las mini PC para tareas de diseño, siempre y cuando tengan un buen procesador, ¿bien? Por ejemplo, no sé si ustedes han podido ver, actualmente en el mercado existen pequeñas computadoras, ¿no? Y vienen con procesador Core i5, i7, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, están utilizándolo en los colegios donde requieren un espacio pequeño, ¿cierto? Bien, a ver, profesor, dice, ¿qué diferencia hay entre la PC de escritorio y la estación de trabajo? Por ejemplo, ustedes han visto en los bancos, normalmente tienen su case, ¿no? Pueden tener toda la información ahí, y la mayoría, como estación de trabajo, lo que tienen son pequeños equipos donde se conectan directamente a consumir recursos desde un servidor. Es más, podemos mencionar, ¿no? Tienen una pantalla, tienen un equipo donde el teclado y el mouse lo operan ahí, pero la información la cargan directamente desde otro equipo. ¿Sí? Entonces, esto también lo vamos a ver dentro de lo que son el desarrollo de la segunda sesión, ¿ya? Pero también hay una especie de kit, ¿no? Donde tenemos entonces teclado, mouse, y lo que nosotros estamos viendo en la estación de trabajo como tal, la información no está ahí, sino que son terminales o estaciones de trabajo en las cuales nosotros, por ejemplo, ante un desastre natural, imagínate que puede haber un sismo o de repente puede haber otro tipo de desastres, un incendio, ¿no? La información no está en el local, sino que está en otro punto, ¿no? Entonces, desde ahí lo podemos salvaguardar toda esa información porque estamos trabajando, ¿no? Centralizado en otro lugar. ¿Ya? Entonces, esto también, la PC de escritorio, pues son todas las que nosotros tenemos en casa, de repente por allí hay diferencia, ¿no? PC de escritorio, algunos dicen las desktop, ¿no? Sea en horizontal, o también, ¿no? Lo que son los modelos Tower o de torre, que lo vamos a ver ahora también en imágenes, lo vamos a ir detallando, ¿ya? Entonces, recuerden, una estación de trabajo, pues está configurado, por ejemplo, me podría conectar desde mi estación de trabajo con mi usuario y mi contraseña, ¿no? No necesariamente en la misma PC que siempre trabajo. De repente hoy día puedo acceder desde otra estación, ¿no? Con las credenciales correctas. Bien, por aquí entonces vamos a mencionar
en microcomputadora, también llamada computadora personal, ¿no? Por eso que hablábamos de PC, personal computer, de ahí viene ese término. En el caso de las CPU que nosotros conocemos, mire, por ejemplo, ¿cómo es el CPU de un mainframe? El CPU de un mainframe es un sistema, es un microcomputador. El CPU, en este caso, como pueden ver, en el caso del microcomputador, el CPU es un chip, ¿no? Un pequeño chip de 1,5 pulgadas. Cuando nosotros tenemos en un CPU de un mainframe, ¿no? Es de 1,5 pulgadas, como puedes ver aquí. Si nosotros pasamos a ver los componentes, eso ya ustedes lo conocen, claro que sí, ¿no? Entonces, el equipo básico, monitor, teclado, mouse, case, pero por ejemplo, si nosotros hablamos actualmente en estos tiempos, pues vamos a encontrar monitores, vamos a encontrar, por ejemplo, monitores táctiles, ¿cierto? Monitores curvos, monitores ultra wide, ¿no? Tenemos en cuanto a la resolución de 4K, 8K, ¿no? Entonces, cosas que hace algunos años, pues, era toda una novedad y ahora ya es son una realidad. Bien, miren, en el caso del case, como ustedes lo mencionaron, ¿no? Aquí vamos a ver, profesor, que si es de escritorio o desktop, o si es en torre o vertical, ¿no? En el caso de los teclados, teclados ergonómicos, al igual que los mouse también, ¿no? Mouse ergonómicos, teclados con cable o también inalámbricos, ¿cierto? Hay cableados o inalámbricos. ¿Qué otras variedades? Hay teclados multimedia hace muchos años atrás. Actualmente con la tendencia de los gamers tenemos, bueno, teclado y mouse gamer. Tenemos aquí de aquí podríamos sacar al menos unas 5 preguntas para una evaluación, ¿no? Y para poderlo hacer un poquito más rápido esto, en Internet, por ejemplo, no lo voy a hacer más que simplemente mencionarlo. Por aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué identifican en todos estos? Identificamos los mainframes, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, en las películas, ¿no? Por ejemplo, en las películas de acción, de repente, que ustedes han podido apreciar, entra un hacker y el hacker está que se pasea por estos lugares, ¿no? Buscando de repente que conectarse al sistema desde cualquier punto, ¿no? Desde algún punto de enlace que tenga por aquí, punto de acceso. Estos son los mainframes, ¿no? Imagínate su data center de Google, ¿no? De IBM, por aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí están los mainframes, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha trabajado de repente en alguno de estos espacios de trabajo? ¿No? Ahí está. Mírenme, para que más o menos vean allí, tenemos, pues, ¿no? Los data centers de alguna empresa. Otro punto también que habíamos mencionado, por ejemplo, ¿no? Hablar de computadoras gaming. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos, mira, tanta tecnología, ¿no? Los gamers, los case gamer, teclado gamer, audífonos gamer, ¿no? Claro, porque hay demanda. ¿Y qué más no más irán a aparecer de aquí a 1 o 2 años, ¿no? Aquí, por ejemplo, te mencionaba esto, ¿por qué? Los recursos que dependan en este caso, mírenme, si hablamos de gamer, pues sí o sí tendría que tener una tarjeta de video, ¿cierto? Entonces, ¿eso por qué? Porque no, de nada vale que yo tenga un buen monitor, por ejemplo, y no tenga una tarjeta gráfica, ¿no? Tienen que ir de la mano todo. Y muy aparte de ellos, los periféricos, que luego vamos a ir detallando. También, por ejemplo, si alguien es programador en la sala, a ver, ¿alguien de aquí programa? A ver, en el chat, ¿alguien es de repente un desarrollador, un programador? Seguramente que en su estación de trabajo ha considerado más de uno, ¿no? Ahí está, Jesús programa con Java, ¿no? No es lo mismo programar con Java de escritorio, con Java web, o de repente hacer alguna aplicación, ¿no? Moderna. Ahí está, muy bien, con Python. Muy bien. ¿Y cómo sería tu setup o tu configuración, ¿no? Por ejemplo, los programadores, pues todo programador podría tener algo así como esto, ¿no? No se necesita tanta RAM, bueno, máximo depende porque cuando quieres trabajar, por ejemplo, con Android Studio, bien, cuando quieres estas aplicaciones móviles, sí o sí tienen un mínimo de RAM, ya máximo, ¿no? Deseable, dice, al menos sus 32 gigas de RAM. Mira, y acá, esto seguramente que más de uno, ¿no? Lo ha visto antes, entonces estas son las PC. Bueno, aquí, por ejemplo, para desarrolladores y también para gamers, ¿no? Sí, JOS ni NAND, ¿es recomendable usar Linux? Claro que sí. Por ejemplo, en este equipo yo tengo instalado Linux, porque a veces por trabajo se requiere, ¿no? Hacer algunas configuraciones directamente en Linux, ¿ya? Entonces puedes instalar en tu mismo equipo, puedes instalar con mucho cuidado, ¿no? Tener particiones diferentes. Yo te recomendaría en discos separados, pero también anteriormente, por ejemplo, trabajaba en un mismo equipo, en un mismo disco, ¿ya? Particiones diferentes y podríamos trabajar con sistemas operativos diferentes. Para un programa de diseño es necesario tener una buena tarjeta de video, claro que sí.
tienes que hacer una buena inversión en este caso, programa de diseño. Si te vas a dedicar netamente a diseño, sí o sí, una tarjeta de video. ¿Bien? Ahí Luis Medina nos dio una característica de la GTX 1650. ¿Bien? Recuerda, ¿no? Siempre producto, eh, marca, el modelo, la serie, ¿no? Precios, ¿ya? Eso siempre va a ir de la mano, ¿no? Precio, características, descripción, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, te dejé esto de la PC para programar, ¿no? Por aquí te dejé otras imágenes, ¿bien? Entonces, mira, ¿ven? Esta de aquí me llamó mucho la atención, ¿no? Quién no quisiera estar frente a un equipo de estos? ¿Es recomendable trabajar con dos sistemas operativos en una PC? Sí, es posible que lo hagas, sí es recomendable también, ¿ya? Por ejemplo, el único problema que se podría presentar es que cuando tú reinicias a veces tu equipo pasas de Linux a Windows, la hora te la desconfigura con una diferencia de 5 horas, dependiendo de la configuración de la zona horaria, ¿ya? Pero sí lo puedes hacer. Otra opción es virtualizarlo, ¿no? Como por ejemplo nos dice José Guillermo, nos dice, y los workstation, también podríamos trabajar, ¿no? Con las estaciones de trabajo. Todo depende que vas a trabajar con tu PC o con temas de diseño, por ejemplo, 3D Max. Claro, Jordan. Si es para programación, sí o sí, ¿no? Yo les recomendaría con Linux porque es lo más próximo a trabajar en el área de desarrollo, el área de producción, porque trabajamos con servidores, ¿no? Entonces, hacer el despliegue de la aplicación, no haciendo clic con siguiente, 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 sino que hacerlo a través de un comando, ¿no? O de una consola o de un terminal, ¿ya? Sería conveniente, ¿no? Pero si ustedes se van a ir a diseño, ¿ya? Ustedes saben que los programas de diseño, incluso los de ofimática, corren mejor, ¿no? Sobre Linux, sobre Windows, ¿ya? Sobre Windows. Claro, si ustedes quieren hacer desarrollo, pueden hacerlo en ambos, en Linux o en Windows. Pero diseño gráfico en Linux, sí no, personalmente no les recomendaría. ¿Bien? Claro, 3D Max, por ejemplo, lo pueden trabajar. Claro que existe también la virtualización, ¿no? Pero igual te consume otros recursos. Entonces, tener en cuenta ello. Jorge Astrid por aquí. A ver, ¿pueden dejar sus mensajes en el chat para poderlos leer? Me parece, creo que estoy compartiendo pantalla. Sí, sí estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, sí se ve todo esto. Listos, pantalla 1, correcto. Bien, entonces continuemos. Miren, aquí les dejé otra característica, ¿no? Por ejemplo, ustedes dirán, ¿no, profe? ¿Y por qué el monitor está en vertical? Claro, porque algunos, por requerimiento, por ejemplo, en programación, ¿no? Te puedes necesitar esto, ¿no? Tu pantalla así con todo el monitoreo, el despliegue de repente de tus aplicaciones y te conviene así. No necesariamente tiene que ser en horizontal, también puede ser en vertical. Y también, por ejemplo, estos dispositivos se configuran nada más, ¿no? Por ejemplo, en algún centro comercial, seguramente que más de una vez has podido ver una pantalla en vertical y no es nada del otro mundo, ¿no? Entonces, solamente para que podamos mencionar, ¿ya? Entonces, aquí te dejé algunas imágenes, ¿ya? Entonces, ahora sí lo puedo cerrar. Y regresamos entonces al punto de partida, que eran las partes básicas de una computadora de escritorio, ¿no? Entonces, esta imagen me ha permitido explicar un poco más todas las demás características que hemos visto. Ya de lleno en lo que son los componentes físicos, bien, un poquito para recordarles, ¿no? Dice, a ver, hay una pregunta por aquí, nos dice Walter Olórtiga, nos dice, ¿es mejor trabajar los diseños en Illustrator que en Corel? Eh, Corel, para comenzar. Si tú quieres dar un paso más hacia lo que es la parte profesional, yo te recomendaría que lo integres con Corel, con Illustrator. ¿Bien? Con Illustrator, porque Illustrator pues es parte de la suite, ¿no? De Adobe, en este caso con Photoshop, Illustrator, también el InDesign, ¿no? Todo ello. Por ejemplo, todo lo que puedes hacer en CorelDRAW lo puedes hacer en Illustrator sin ningún problema, incluso con mayores recursos. ¿Bien? Entonces, con mayores características y un acabado más profesional. ¿Bien? Entonces, yo le recomendaría, si estás comenzando con Corel, pero si puedes pasarte a Illustrator, aprendan Illustrator, es una recomendación, ¿no? Bien, entonces, la fuente, el cooler, todo esto ustedes ya lo distinguen, ¿cierto? A ver, ¿cuál es el punto de repente complejo aquí? ¿Cómo poder conectarlos, verdad? Entonces, a veces nosotros cuando queremos, por ejemplo, hacer un trabajo de repotenciar un equipo, tenemos que ir a la documentación, bien, oficial del fabricante. ¿A qué me refiero? Todo lo que tú quieras agregarle a tu equipo, sí o sí tiene que pasar por la característica que lo determina aquí, la placa madre. ¿Bien? Ujú. Al plano de la placa. Muy bien, Neil. Neil lo dijo claro, ¿no?
Entonces, si te venden una memoria RAM, tiene que ser sí o sí con esta característica. Bien, bien, me dice, a ver, eso quiero aprender. Me dice, otro tema es ordenar los cables después de conectar cada componente. Claro, muy bien. Por ejemplo, si hablamos de mantenimiento como tal, no pasa solamente por hacer limpieza, ¿no? Por ejemplo, a ver, la máquina se reinicia, muy bien. Medina, Luis, nos dice Luis Medina, una gestión de cables. Claro, porque internamente, como tú puedes ver en esta imagen, los cables tienen algunos precintos de seguridad, ¿no? Tienen por allí alguna forma de que no haya desorden interno, ¿no? Porque basta que un pequeño cable se mueva de su lugar y de repente obstruye el funcionamiento del cooler del procesador. Imagínate que este cooler se detenga ¿no? Por un minuto, lo que va a hacer es que no enfría el disipador que está debajo de él, recalienta el procesador, en general todo esto, y la máquina ya comienza a fallar, ¿cierto? Renato nos dice, el polvo puede dañar la CPU, ¿verdad? Sí, el polvo en general, ¿no? Por ejemplo, en todo el lugar siempre, por más que ustedes lo revisen de repente cada 3, 2 meses, siempre vamos a encontrar por ahí residuos de polvo, ¿no? Porque está en el medio ambiente. En algunos distritos de repente de tu ciudad, más de repente puede ser, ¿no? En lugares, algunos más que otros, ¿ya? Pero en sí, en todo el lugar, así sea en una oficina, ¿no? Que sea de repente muy aislada del polvo. El polvo igual se las ingenia y por eso cada cierto tiempo tienen que hacer limpieza, ¿ya? También si algunos de sus clientes tienen en casa, ¿no? Mascotas, por ejemplo, me ha tocado revisar algunos equipos, por ejemplo, una lacto, ¿no? Llega a mis manos una lacto y me dicen, ¿puedes repararla? Muy bien. ¿Qué tiene? No sé. Ya, listo. Entonces, siempre verifiquen primero si la lacto no prende o prende, ¿no? Entonces, ve qué características tiene. Si prende lento, si no prende, si emite un sonido, ¿no? Entonces, esto se lo vamos a ver en el transcurso del curso, en el transcurso del desarrollo de las demás sesiones, ¿ya? Pero a veces decimos, ¿no? Ah, mira, en casa de este cliente tiene gatitos. Y me dicen, ¿no? Y, profesor, ¿y usted cómo sabe? Ah, porque dentro he sacado bastante pelitos ¿no? Pelusas de los gatitos, ¿no? Entonces, uno se da cuenta por el medio ambiente, de repente hay que tener cuidado, ¿no? Y siempre, siempre también hacer limpieza, ¿no? Cada 3, 4, 6 meses, o al menos 2 veces al año. Bien, entonces aquí podemos hablar muchas cosas de lo que es el gabinete. Este término de gabinete, case, carcasa, chasis, ¿no? Hace referencia a la caja vacía. Bien, nosotros a veces confundimos el término de CPU para nosotros de ahora en adelante, cuando hablemos de CPU, es el microprocesador, ¿no? Microprocesador. Cuando hablemos de repente de case, chasis es la caja vacía. Aquí, ¿qué diferencia? Por ejemplo, ¿no? Cada vez que nosotros tengamos que hacer referencia al case, saber qué modelo entonces acepta o me permite trabajar, por ejemplo, la fuente de poder. Yo no podría decirte exactamente, ¿no? ¿Qué fuente comprar si es que yo no sé el modelo de tu case? Actualmente, por ejemplo, hay muchos modelos de case, ¿no? Algunos más grandes que otros, algunos lo tienen el case, por ejemplo, este case, la fuente de poder podemos apreciarlo acá arriba. Otros, de repente, otros diseños será en la parte inferior, ¿no? Entonces, hay muchas variantes, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes compren un case, ¿no? Tienen que ver qué modelo tienen y si son esas mini tower, más aún todavía. Esas mini tower que son de marca Dell, HP, Lenovo, pues tienen que ser una fuente, como son, ya no son PCs compatibles, ¿no? Hablamos también de este término interesante, del término de PC compatible, ¿no? Porque yo podría comprar por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? En 4 tiendas diferentes, ¿no? Lo necesario para armar esta computadora. Entonces me voy a la tienda uno, ¿no? Y le pido de repente, a ver, que me vende el case y la fuente de poder. Y en la tienda 2 de repente compro el procesador y la placa, ¿no? Y en la tienda 3 de repente compro el disco duro. Y en la tienda 4 todo el resto. Estas son PCs compatibles. Pero cuando nosotros hablamos de una PC original o una PC comercial, ¿no? De marca directamente, entonces ya no podría tener esa facilidad, ¿no? Entonces, las fuentes de poder, por ejemplo, ahí son un caso muy especial, ¿no? Hay que buscar ese mismo modelo y a veces son muy parecidas, ¿no? Hay que ser muy precisos porque el recambio de esto se complica un poco, ¿ya? Pero igual tienen ahí una tarea. Eh,
José, sí, también les voy a compartir por ahí algunos enlaces. Normalmente en las versiones, en las ediciones anteriores del curso lo he hecho, ¿ya? Pero sin fines de repente de promocionar a ninguna tienda, ¿ya? Siempre, bueno, al menos en la ciudad de Lima hay 4 grandes tiendas que ustedes van a poder acceder a sus páginas y van a poder comparar los precios, ¿ya? Para que no se diga que hay una, de repente, publicidad ahí. Bien, entonces, ahora sí, vamos a pasar al tema que nos interesa más todavía en esta noche, hablar de los puertos y conectores de una computadora. A ver, en el caso de la imagen, ¿cuál es el puerto menos conocido de repente? A ver, a ver, vamos a hacer un sondeo aquí en el chat. A ver, gracias, Luis Medina me dice, yo te cotizo. Bueno, creo que dentro del curso ustedes podrían interactuar también, ¿no? Dejando por ahí de repente algunos mensajes en el Classroom dentro de lo que esté normado, ¿ya? Pero sí pueden ustedes de repente por ahí, ¿no? Sé que más de uno es técnico, también en computadoras, y pueden tener por ahí sus puntos de poder interactuar, ¿ya? Muy bien, el DBI, el PC2P, ya, a ver, ya, listo. Gracias por responder. Aquí Christopher me dice el DBI, el paralelo, ya. Por ejemplo, mira, Christopher, el DBI y el paralelo, ya vamos a comenzar por aquí. Entonces, por ejemplo, los puertos son la parte trasera de nuestro equipo, ¿no? Vamos a encontrar muchos puertos para poder conectar nuestro hardware, ¿bien? Nuestros periféricos, exactamente. Entonces, por aquí, esto es una gráfica, ¿no? Que nos va a permitir comprender algunos conceptos, por ejemplo, esto de PC2, ¿ya? El puerto para el mouse, y también tengo un PC2 que es el puerto para el teclado. Por ejemplo, aquí no se aprecia muy bien, pero este circulito es de color verde y este pequeño circulito de acá, ¿no? Su conector es morado. Normalmente, ¿no? Vamos a identificar entonces, en el verde va a ir conectado el mouse y en el morado va conectado el teclado. Si alguna vez haces mantenimiento, seguro que después de 4 o 5 años que no han limpiado esto, estos puertos ya perdieron el color, están resecos, están, ¿no? De repente marrones, ¿no? Entonces hay que ver porque tiene tierra, ¿no? Entonces hay que limpiarlos y hay que ver. Esto de aquí, en algunas placas todavía lo trae, por si acaso, ¿ya? Es más, en algunas placas viene la mitad, ¿no? Verde y la mitad morado y podemos configurar ahí, conectar o el teclado o el mouse. Pero esto me dirán, profe, pero esto ya es historia, esto ya no existe, todavía existe, por si acaso, ¿ya? Entonces, no se vayan a olvidar, porque de esto, el PC2, después del PC2, aparece, pues, ¿no? El USB. Entonces, la mayoría que tienen teclado y mouse ya no se complica mucho con el mouse y teclado, porque lo conecta en el USB. El USB tiene la característica de ser plug and play. ¿Qué significa plug and play? Es conectar y usar, ¿no? Por ejemplo, ¿te ha pasado alguna vez que de repente tu computadora tiene un mouse PS2 y no es tan fácil, ¿no? Sacar el mouse y ponerlo en otro equipo y que te lo reconozca automáticamente. Muchas veces hemos tenido que reiniciar la computadora para que reconozca, cargue el driver, o sea, el sistema operativo, ¿no? Identifique ese nuevo hardware y lo configura automáticamente y lo podemos usar. Ven la relación, ¿no? Hardware, sistema operativo, aplicación, ¿no? Miren, aquí por ejemplo podemos ver PC2, ¿ya? Y también el mouse, que es uno de los más conocidos. Respondiendo también, por ejemplo, DBI paralelo. ¿Ya? Entonces, DBI. En el caso del DBI, que puedes ver aquí, es una interfaz también para conectar cable de video. Te diré que actualmente existen algunos adaptadores, ¿no? Si tienes DVI, conectas ahí y directamente en la parte que le queda visible, puedes conectarlo, convertirlo a VGA. Este VGA es uno de los más conocidos, ¿no? Que es el puerto de acelerador gráfico, ¿no? En este caso, tenemos internamente un AGP, un PGA, ¿no? Entonces, mira, vamos a hablar de esto solamente del VGA, ¿ya? Que es el adaptador del video digital, en este caso, y lo podemos conectar directamente aquí. Entonces, DVI y VGA. Uno más moderno, ¿cuál sería? A ver, esto sería como que, ¿no? Uno en tiempo, ordenando cronológicamente dos, luego el DVI. ¿Cuál es el conector que actualmente la mayoría de equipos ya tienen? Sería el HDMI, ¿cierto? En esta placa que ustedes ven aquí no tiene HDMI, ¿no? Y ahí les voy a dejar otra plaquita más moderna. ¿Listos? Entonces, Christopher, ya tú sabes ahora, el DVI, como ves ahí la gráfica, es para video. Y en el paralelo, que puedes ver aquí, es el puerto LPT1, ¿no? También conocido como puerto paralelo, que es donde se conectan las impresoras,
bien, o se conectaban, o se siguen conectando impresoras a través de un puerto serial. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes han visto esas impresoras que son para el sistema continuo, ¿no? Esos, de repente esos recibos que son matriciales, ¿no? La impresión matricial en papel, entonces se saca a través de estas impresoras matriciales, ahí está su puerto. Claro que actualmente también existen adaptadores, ¿no? La impresora tiene su puerto paralelo, pero en el otro extremo tiene el cable, tiene un puerto USB, ¿no? Entonces muchos lo pueden encontrar en internet, seguramente que más de uno también ya lo conoce esto. Entonces para poder redondear la idea, vamos a cambiar aquí la lista, ¿bien? Por ejemplo, ¿no? Miren, si nosotros decimos, a ver, LPT1, voy a cerrar esto, LPT1 a USB, ¿no? Entonces vamos a encontrar así, voy a cerrar esto. Seguramente que más de uno lo ha visto, ¿no? Entonces conecto aquí la impresora, acá tenemos el USB. Bien, entonces esto es para las impresoras matriciales y ahí lo hemos identificado. Aquí alguien más me dijo, ese puerto serial, el PC2, DBI, para la vieja escuela sí es conocido. Muy bien, Luis Río, claro, todos esos puertos son conocidos. Ya, muy bien, gracias. Aquí, listo. Actualmente ya vienen puertos UCD, claro, Luis, la mayoría tienen, ¿no? Casi todos. Profesor, esos puertos son antiguos, ahora hay puertos UCD, claro, justo por eso, aquí la imagen, ¿no? Estos son para la vieja escuela, como le dijo el señor Luis, y por eso que por aquí te he dejado otras placas más modernas, más adelante lo voy a mostrar, ¿ya? A ver, pasamos rápidamente a lo que son los conectores. Recuerda, los conectores tenemos zócalo de memoria, conectores para unidades de almacenamiento, conectores para el panel frontal, ¿no? Eso también es un punto en donde a veces más de un técnico por ahí de repente estuvo apurado y lo conectó como pudo, ¿no? Entonces eso tenemos que considerar ya, panel frontal. A ver, cuando hablemos del panel frontal, algo rapidito nada más, ¿ya? Panel frontal, ahí está. Esto de acá, ¿ya? Debemos identificar, claro, ¿y por qué lo menciono? Los conectores, que ustedes normalmente van a identificar, tienen una leyenda, ¿ya? Eso también lo vamos a ver. Por ejemplo, dentro de la placa vas a encontrar unos pines donde vamos a ir conectando los cablecitos, ¿no? Por ejemplo, más de una vez me ha tocado ver algunos cables, ¿no? Que ya perdieron el color. Ahora, ¿cómo lo identifico? Simplemente, ¿no? Un poquito de paciencia y vamos probando con el destornillador, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que esto tiene la leyenda, esto está grabado en la placa, pero tú de repente vas probando, ¿no? A ver, ¿qué me dice el 1 con el 3? Mira, y hay un puerto, pues hay una conexión, hay un punto positivo y uno negativo, ¿no? Entonces, con el destornillador plano podríamos ir haciendo, ¿no? Contacto. Y vamos a ver, por ejemplo, si nosotros no tenemos absolutamente ningún case en este momento, tenemos la placa solamente, queremos hacer un testeo, podemos ir probando, ¿no? Por ejemplo, este 5 y 7, estos dos pines que me dicen, que es para el botón de reset, ¿no? El botón, normalmente nosotros presionamos en la parte frontal de nuestro equipo, pero internamente tiene un cablecito que alimenta energía y que va a hacer esa interrupción, ese switch ahí en ese punto, ¿ya? Este de acá es para la luz del disco duro. Cuando nosotros estamos viendo en nuestro equipo que está una lucecita que prende y apaga, es porque está leyendo, escribiendo en el disco, ¿no? Entonces, esa lucecita, hablamos de una PC de escritorio, ¿bien? En la lacto, obviamente que es diferente, claro, estamos basándonos en la PC. Y acá tenemos el botón de encendido, de repente por aquí el power switch, ¿ya? Tenemos entonces el botón de reinicio, el de encendido, tenemos el power LED, ese botón, o la luz, ¿no? La luz que va a indicar que el equipo está encendido, ¿no? Y una luz más fuerte, más potente. Bien, también tenemos aquí entonces en el punto 9 que puedes ver aquí, ¿no? Hay uno de corriente continua, ¿no? De 5 voltios y hay uno que está sin conexión, ¿ya? Entonces, como también para que te ayudes, ¿no? Si van en pares siempre por aquí, hay uno que está, ¿no? No es que le falte ahí, sino que simplemente esa es su presentación, ¿ya? Y así vamos a encontrar varios, entonces, ¿ya? Entonces, siempre la recomendación, si estás comenzando, tómale una foto antes de que comiences a desarmar y luego para que te vayas guiando, ¿no? Ya con la práctica lo vas a comprender mejor. Esto es lo que le decía, ¿no? El HDD, todo esto, el Power Switch, ¿bien? Por acá, una imagen más reciente, tal vez. Volvemos al material, ¿bien? Entonces, los conectores, llamaremos conectores de los cables que permiten unir elementos, ¿bien? Así tenemos los conectores internos y conectores externos. ¿Listos? Entonces, un tercer tipo de conector conocido como de potencia o de corriente permite suministrar energía al periférico que está conectado. Entonces, por ejemplo, si yo quiero conectar un disco duro, tiene dos fuentes de alimentación, por así decirlo. Uno que es para conexión de datos y el otro para corriente.
Bien, no nos podemos olvidar siempre de esta parte, mencionar, ¿no? Una disquetera, una lectora, un disco duro, siempre vamos a ver un cable para datos y un cable para corriente, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver ahora. Los puertos son los elementos que usualmente se encuentran alojados en la parte trasera del CPU, que es lo que hemos descrito hace un momento. Y acá nuevamente, ¿no? Que es un puerto, se define como el lugar donde los datos entran o salen, ¿ya? Solamente esto, que aquí está más notorio, ¿ya? También una pequeña gráfica, ¿no? Lo que mencioné hace un momento, para el mouse, para el teclado, reforzando la idea, los USB. Los USB, pues ahora tenemos 3.0, 3.2, ¿no? También vamos a verlo ahorita. El puerto paralelo, que lo mencionamos, creo que también uno de ustedes lo hizo. Esos puertos ya desaparecieron, ¿no? Dice Elvis. Claro, mira, Marco nos dice, ¿no? Él tiene uno con estos puertos. Muy bien. La placa madre será la placa madre, dice. Listo. No, es que, miren, por ejemplo, aquí Máximo nos dice el HDMI 2.0. ¿Hay conectores de VGA a HDMI? Sí. Wilson Palacio nos preguntaba, ¿hay conectores adaptadores de VGA a HDMI? Sí. Bien. Casi para todo vamos a encontrar adaptadores. Simplemente lo googleas y vas a ver que hay modelos y hay de todo. ¿Ya? Ahora está en auge el puerto display. Muy bien. USB 3.0, tipo C, ¿no? Por ejemplo. Bien. Y justo aquí, cuando hablamos de colores de los puertos, lo vamos a ver. Miren, puerto serie, ¿no? Por ejemplo, los puertos COM, que de repente ustedes, ¿alguien ha tenido de repente un mouse de esos mecánicos que tenían una interfaz con puerto COM, puerto serial? Seguramente que más de uno lo ha tenido, ¿ya? Esos mouse que tenían, pues no, en la parte de baja, no tenían el haz de luz, sino que tenían una bolita de caucho, ¿no? Una bolita de acero revestida con caucho, ¿no? Claro, entonces esos tenían esta interfaz, ¿no? Seguramente que más de uno lo ha recordado, ¿ya? Entonces eso ya parece historia de la computación, esta primera introducción. Ya, era el DD9, ¿no? Muy bien, por ejemplo, si yo busco por aquí mouse, ¿no? Serial, aquí tenemos, ¿no? A eso es a lo que nos referimos, ¿cierto? Windows 98 tenía esa PC, claro, Marco. Muy bien, entonces continuemos. Hablando ya de los puertos USB, pregunta de examen, ¿ya? Ese era su mouse, dice Jesús, muy bien. Vamos a bloquear un momento el chat, ¿ya? Disculpen ahí. Puerto USB es una arquitectura de bus desarrollada por industrias de computadoras y telecomunicaciones. Esto del puerto USB también podemos profundizar un poquito más. Actualmente tenemos, pues, ¿no? El tipo A macho, el tipo B, el tipo C, como puedes ver aquí, sus diferentes características, ¿ya? Justo me mencionaba, ¿no? Que la imagen era un poquito obsoleta y justo yo le decía que íbamos a ver otro tipo, ¿no? Y acá, por ejemplo, puedes observar qué problemas a veces se presentan, por ejemplo, en las laptops. Cuando tú formateas una laptop, siempre verifica que tengas correctamente instalado el driver del HDMI, ¿ya? Ha pasado de repente a algunos de ustedes, les ha pasado. Dice, han formateado la computadora, pero no emite ¿no? La señal de video a través del HDMI. ¿Y por qué motivo? Porque de repente no le instalaron el driver. Algo parecido pasa con los puertos 3.0, USB 3.0. Tú debes configurarlo correctamente porque a veces te va a pasar, ¿no? Dice, oiga, pero solamente funcionan los puertos, ¿no? Los puertos 2.0, los negritos, y no funcionan los azules. O te genera un conflicto. Entonces siempre chequeen los drivers, ¿ya? Tanto para HDMI y para USB 3.0, ¿ya? Entonces es una buena práctica y también vamos a verlo, pues, ¿no? Dentro del administrador de lo que es en este caso el administrador de dispositivos y vamos a ver ahí ya para la segunda sesión. Aquí te hice una pequeña recopilación, ¿no? De los puertos. Ustedes aquí reconocen lo que es, por ejemplo, el 3.0, ¿no? Y también hay el mini, el USB mini, el micro, ¿ya? El tipo C. Por ejemplo, las laptops actualmente, la mayoría de laptops modernas ya tienen, pues, ¿no? Su puerto, esta entrada, ¿no? Esto que ustedes normalmente a veces en el trabajo a veces te piden, ¿no? A ver, me he olvidado mi cargador, préstame tu cargador. Y tú ves y dices, de repente algunos tienen USB mini, ¿no? O USB micro, o tienen el USB tipo C, o el USB micro B. Este, por ejemplo, lo utilizamos, el último, este de aquí, ya lo vamos a poner así. ¿Para qué lo usamos? Para las unidades de disco.
duros externos. Bien, este de acá. Seguramente que algunos ya lo han identificado. ¿Sí? A ver, hasta ahí todo correcto. Vamos a habilitar el chat. ¿Algún problema con los puertos USB? De repente, ¿algún comentario, señores? Bien, aquí podemos sacar varias preguntas, ¿ah? Por ejemplo, una pregunta por ahí, de repente para el simulacro o para la evaluación final. Dice, el USB trabaja como interfaz para la transmisión de datos y distribución de energía. Bien, por ejemplo, ustedes cuando quieren pasar un archivo, una foto de repente de su celular a la computadora, utilizan el cable de USB, ¿no? El cable de datos. Cuando no lee el puerto USB, cuando no lee el puerto USB, uno, si es en la parte física, una limpieza, ¿ya? Una revisión, a veces lo manipulan, por ejemplo. Lo último que me pasó a un cliente, se le cayó la lacto y justo estaba con el mouse conectado, ¿no? Había que desarmar todo y extraer pieza por pieza, ¿no? Porque a veces sucede, ¿no? Puede pasar. Entonces, a veces queda después de algún golpe, o de repente por el mismo uso, o de repente por ahí alguien eh, utilizó un USB que estaba de repente sucio, ¿no? También ha pasado a veces, ¿no? Está un poco sucio y al momento que lo insertas, pues puede quedar residuos de repente de tierra o del mismo ambiente, ¿ya? Entonces hay que hacer una limpieza. Con mucho cuidado, se limpia nada más. A ver, conector, a ver, ajá, muy bien. Existen gran variedad, ¿no? Existen gran variedad. Muy bien, a ver, cuando nosotros hablemos de variedad, en este caso de los USBs y todo ello, vamos a ponerlo por acá, esta ventana. ¿Listos? Ah, por aquí, este de acá. A ver, miren, voy a cambiar este de acá, este para el final. ¿Listos? A ver, continuando entonces, ¿qué significan los colores de los puertos? ¿Ya? Por ahí de repente ustedes lo han podido encontrar bien, lo que son los colores de los puertos, ¿ya? A ver, tenemos por aquí, la abreviatura USB significa Universal Serial Bus, que sería un bus de serie universal, ¿no? ¿Por qué universal? Porque podemos conectar cualquier tipo de dispositivo de repente con esa interfaz, ¿no? Por ejemplo, un teclado, un mouse, una impresora, un escáner, ¿bien? Eh, y así van apareciendo, ¿no? Versiones mejoradas, por ejemplo, el 3.1, el 3.2, ¿no? Estos en su mayor parte indican la versión del puerto, pero hay algunas excepciones, ¿no? Debe tener en cuenta que si bien los puertos de estos colores son comunes, los fabricantes no siempre lo siguen, pero por un estándar lo pueden seguir. ¿Listos? Ujú. 3.0 o 3.1 cuando es verde azulado. A ver, por aquí Wilson nos dice, los puertos tipo C, micro USB o mini USB en lo que son teléfonos, tablets o laptops suelen sulfatarse por el tiempo o por el polvo y se hace el impedimento para procesar datos o cargar el dispositivo. Claro. También, por ejemplo, aquí, permítanme un pequeño paréntesis. A ver, vamos a bloquear un ratito el chat. Cuando ustedes, por ejemplo, utilicen sus cargadores, ¿no? De sus celulares, tened mucho cuidado porque a veces me dicen, ¿no? Profesor, pero el cable sí funciona porque hace cargar ¿no? el equipo. Pregunto, ¿es original? No, no es original. Entonces, puede que transmita, ¿no? Lo que hemos dicho hace un momento. Como su uso, dice, trabaja para, a ver, vamos a poner acá, ¿ya? Trabaja para la transmisión de datos y distribución de energía. Muchos cables solamente realizan al 100% la segunda función, ¿no? Que distribuyen energía. Pero cuando tú quieres transmitir datos, ahí es donde se dan cuenta, ¿no? Ah, no es el cable original, entonces siempre conservar un buen cable, ¿ya? Esa es la diferencia ahí. Por aquí me preguntaban acerca de la tecnología de conectividad universal que puede ofrecer, creo que era la Thunderbolt 4. Se refiere más que todo a la capacidad de transferencia de datos que pueda tener. Por ejemplo, si nosotros hablamos de esta tecnología, ofrece un ancho de banda de al menos 400, o perdón, 40 gigabits por segundo, ¿ya? Entonces, para transferencia de datos y video de alta velocidad, ¿no? Imagínate entonces esta tecnología, que es la solución de conectividad de cable universal, ¿ya? Entonces, también ustedes pueden anotarlo ahí, ¿ya? Lo vi por ahí en uno de sus compañeros, y claro, está relacionado con el tema. Puerto USB, acá tenemos varias características, ¿no? Que eso ya un poquito ya ustedes lo pueden ir profundizando. Entonces, cuando tú vayas a buscar de repente por ahí un cable USB,
Y tú sabes que es todo un universo, ¿no? Una gran variedad de conectores. El puerto DIN, el puerto DIN es un conector que fue originalmente estandarizado, ¿no? Este es alemán, es un instituto alemán, ¿no? Donde de ahí viene su nombre, ¿no? Puerto DIN, ¿ya? Por las iniciales, ¿no? La organización de estandarización alemana, inicialmente muy utilizado, pero que actualmente, por ejemplo, ya está un poco, ¿no? Obsoleto. Esto de aquí, el puerto de Internet, que ustedes conocen, el puerto Ethernet o la interfaz de RJ45, ¿bien? Es comúnmente usada para conectar redes de cableado estructurado, sean para categorías 4, 5E y la 6. RJ es un acrónimo en inglés también de jack registrado, ¿no? Aquí pueden encontrar el RJ45. Para el teléfono, ¿cuál es el conector para el teléfono? A ver si están ahí atentos. Ahí dice RJ45. Y para el teléfono, ¿cuál es? Es el RJ11, ¿verdad? A ver, ¿alguien por ahí? Muy bien, Remigio también, ahí está Luis, muy bien, claro. Es similar, más pequeñito, si el RJ45 tiene 8 hilos, ¿no? En el RJ11 solamente tenemos ahí la mitad, ¿no? Listos. El puerto VGA, lo que habíamos mencionado hace un momento, es el puerto estandarizado para la conexión del monitor a la PC. Tenemos aquí uno de entrada y uno de salida, ¿cierto? Contiene en sí 15 orificios que están distribuidos en 3 hileras de cada uno, ¿no? 5, entonces pines, ¿ya? Tener mucho cuidado, por ejemplo, de repente te va a pasar en algún momento que alguien colocó de forma inversa, ¿no? Invertida en la posición invertida en este caso, vean que tiene una forma más o menos, a ver, exagerando, sería como un trapecio, ¿no? Donde su base, aquí según la imagen, ¿no? Podemos decir la base es menor, la base inferior acá. Y si yo lo invierto, entonces voy a tener problemas. Y más de una vez, de repente, te ha pasado que los pines los han doblado, ¿ya? Entonces, todo va a entrar con la mínima fuerza o cero fuerza, ¿no? Como en el término que se utiliza en este caso. El puerto HDMI, por su denominación, es interfaz multimedia de alta definición. Hay algunos puertos HDMI a veces en el mercado que vienen, pues no, muy aparte de que vengan en bolsa o en caja, vienen pues no con un enmallado interno, ¿ya? Algunos que tienen un filtro, ya si tú ves un cable, siempre verifica que sea de una buena calidad, porque a veces también te pueden engañar, ¿no? Hay cables HDMI muy delgaditos, ¿no? Que no transfieren una buena calidad de video. Entonces, a veces por ahorrarnos, algunos optan por comprar cualquier tipo de cable HDMI, siempre buscar, ¿no? Hay marcas, tampoco no lo voy a mencionar ahorita, pero sí hay buenos cables, ¿ya? Y esto es que va a variar, por ejemplo, en algún momento teníamos que hacer un trabajo de repente y teníamos que utilizar para poner una sala de cómputo muy grande, ¿no? Por ejemplo, un proyector multimedia, y por ejemplo, el requerimiento era un cable HDMI de 40 metros, ¿no? Entonces yo buscaba y la mayoría me decían solamente viene de 20, te puedo preparar, ¿no? Buscando, vas a encontrar de repente por ahí con algunos filtros, algunas uniones, ¿no? Y ya algunos también, algunos fabricantes ya lo tienen, pues, ¿no? O sea, si esto es una necesidad en el mercado, pues ya el producto ya también existe, ¿no? Entonces, no se vayan a dejar engañar también con los cables HDMI, ¿ya? Que sea de buena calidad, porque a veces también tienen problemas, ¿no? Solamente transmite el video y el audio. ¿Qué hacemos ahora, no? Es que ese cable era económico. Entonces, los actuales transmiten, pues, no solamente la imagen, ¿no? El video, sino también el audio, ¿no? Entonces, eso también considerarlo si que en algún momento, probarlo más que todo, ¿no? Probarlo. Bien. En cuanto entonces, como resumen, los componentes físicos, tenemos por aquí componentes físicos, conexión de periféricos, tenemos los conectores de cable también acá. Por ejemplo, por el mismo uso, a veces este tipo de cables son dañados, ¿no? Imagínate que por aquí uno de sus hilos está doblado, está cortado. Entonces, en este caso, como puede ver en este cable, tiene también el punto tierra, hay que hacer una medición de la continuidad, ¿no? Tomas tu multímetro, ¿ya? Entonces, comienzas hilo por hilo, colocamos aquí un extremo y medimos la continuidad, ¿no? Entonces, si emite el sonido es que el cable está correcto, ¿no? Por ahí de repente, ustedes tienen en casa algunos cables y han tenido que reemplazarlo. Es un poco ya, bueno, en este caso no conviene repararlo porque simplemente un cable ahora es muy económico, ¿ya? Pero siempre busquen un buen cable de poder. Cable de poder, cable de energía, cable power, es lo mismo, ¿ya? Entonces, verifiquen siempre que sea, ¿no?
de una buena calidad, la característica, ¿no? Y que sea grueso de preferencia. Hay algunos cables que son muy delgaditos, ¿ya? Otros que son más largos que, ¿no? De repente son, de repente, monitores también, dependiendo del modelo, ¿no? Porque algunos monitores modernos ya no traen ese tipo de conectores, sino que vienen con una fuente integrada, ¿no? Pero me refiero a la característica misma, ¿ya? El conector paralelo, el conector serial o COM y el conector PC2 que ya lo hemos mencionado, ¿sí? Aquí también algo muy importante en la primera sesión, deben diferenciar, ¿no? Ustedes dirán, pero profe, ahora ya no vienen así. Claro, la mayoría solamente tiene una clavija, ¿no? Y lo pueden configurar tanto para el micrófono y el audífono. Pero eso también es importante, identificar los colores. Si identifico bien los colores, no voy a tener ningún problema posterior a lo que vamos a hacer. Ujú. Muy bien, los puertos USB, que ya lo mencionamos, pues de serie universal, los cables para redes, los cables para VGA, y algo importante, señores, estamos a 11 minutos de finalizar, las unidades de medida. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vamos a hablar ya la próxima semana para hacer la instalación. A ver, ¿tu disco duro de cuánto es? Muy bien, es de 500 gigas. Muy bien, entonces vamos a hacer 3 particiones. Entonces, debemos saber qué cosa estamos calculando, ¿no? El tamaño de una partición, o de repente queremos asignarle memoria, de repente, ¿no? De repente por ahí una configuración en el setup, y por ahí siempre escuchamos el término de kilobyte, gigabyte, ¿no? Entonces, ¿qué cosa significa esto? Es importante, ¿bien? Entonces, miren, atención en esta parte, por favor. La velocidad, recuerda, la velocidad del procesador se mide en hertz, ¿cierto? A ver, por ejemplo, si buscamos un procesador cualquiera, vamos a ver qué tiene la medida en hertz. Y la capacidad de almacenamiento, pues la vamos a medir en bytes. Bien, así por ejemplo vamos a tener también el uso de los múltiplos. Kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, jota, ¿no? Entre otros. Y aquí te capturé una imagen donde tienes un resumen, ¿no? Y todo es en base 2. Por eso es que vamos a encontrar, ¿no? 1024 y de ahí siempre, ¿no? Por 2 por 2 por 2 por 2. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, no vamos a encontrar un USB de 3 gigas, ¿no? No vamos a encontrar un USB de 6 gigas. ¿Por qué? Porque todo está en base 2, ¿ya? Entonces tenemos USB de 2 gigas, de 4, de 8, 16, 32, ¿no? 64, 128, y así sucesivamente. Algo importante, los USBs, si te compras un USB de 16 gigas, no vas a tener los 16 gigas exactos, ¿no? ¿Por qué? Porque internamente, pues, ¿no? La estructura mismo del disco no es que te estén estafando, sino que va a tener, ¿no? Una capacidad menor, ¿no? Pero tampoco queremos decir que no siempre va a ser así, ¿ya? O sea, no vamos a redondearlo a los 16, a los 32 o a los 64 gigas. Bien, ahora sí, entonces, hablar de bit, ¿de dónde proviene el término bit? Viene de dígito binario, ¿no? Y como puedes ver aquí, este término de bit, ¿no? Binary digit, y ahí tenemos la primera letra y las dos últimas de digit. Ahí está. Ah, ya, el zettabyte no lo puse. Ah, ¿verdad? ¿No? No lo he puesto. Sí, tera, peta, hexa, peta, tera, hexa. Ajá, muy bien, pero aquí lo puse en la imagen, Z y J. Ahí está. Listo, muy buena observación. Ahí está. Bien, entonces aquí con sus equivalencias, ya, les recomiendo de preferencia, por favor, lo que pueda, ¿no? Es lo mínimo que les puedo pedir de repente por ahora, que lo memoricen, ya, aunque con la práctica lo van a entender mejor. Y si no estamos muy acorde con las matemáticas, no te preocupes que vamos a usar por ahí la calculadora, ¿ya? Entonces, pero sí tenemos que saber exactamente, ¿no? A qué nos referimos, ¿ya? O sea, tampoco vamos a hacer un mal uso de repente de los medios, ¿ya? Aparte, siempre, todo de memoria lo vamos a aprender, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es un bit? Simplemente representa un dígito binario. El byte está conformado por 8 bits, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar luego de el sistema binario, ¿no? Tenemos que saber entonces de dónde proviene toda esta parte matemática, ¿ya? Entonces, eso es para hacer todo el uso de las medidas de información. Muy bien, y así entonces vamos ya casi al término de la sesión. Te dejé por aquí dentro de la carpeta de trabajo, te he dejado un segundo archivo. En este caso, este archivo es para que tú lo puedas revisar, ¿no? No lo vamos a desarrollar en clase, pero es algo que ustedes me han mencionado, ¿no? Por ahí alguien me dijo,
de tipo torre, desktop, ¿no? Aquí lo vas a encontrar, ¿no? Más que todo por el diseño. Por ejemplo, en el caso del desktop, son, por ejemplo, para las oficinas, donde no se cuenta con mucho espacio y normalmente el monitor va por encima, ¿no? Va por encima de el case, ¿no? En este caso el monitor sobre el case, ¿no? El desktop. De sobremesa o escritorio se usan horizontalmente y permite que el monitor se coloque encima para ahorrar espacio. Ahí también la versión Slim, ¿no? Más pequeñita, más delgada, ¿no? Aquí en caso de las fuentes, eso también lo mencionamos, ¿no? En el caso del case, y acá con posibilidades de expansión, recordar solamente, importante, tenemos bahías o espacios, ¿no? Por ejemplo, si quiero repotenciar una computadora, pues mientras más grande es el case, tengo mayores posibilidades de expansión. Por ejemplo, la bahía de 3 pulgadas y media para el disquete o la disquetera, para las 5 pulgadas y cuarto sería para lo que es la lectora, ¿no? La lectora. Bien, entonces en estos minutos justo está preciso todo lo que es la fuente de alimentación. Acá te voy a dejar algunos enlaces también. Al hablar de lo que es la calculadora de suministro, Gustavo, justo ahí vamos a apuntar a esto, ¿no? Justo está el tiempo exacto. Miren, por ejemplo, cuando hablemos de suministro, de energía, bien, acá te voy a dejar lo siguiente, mira. Este enlace, si tú le das clic a ese link, aquí vas a encontrar. Simplemente le vamos a mencionar acá, hablando ya de lo que es la mainboard, ¿no? Por ejemplo, tenemos, si tú quisieras, por ejemplo, saber cuánto de potencia necesitas para tu equipo, bien, tenemos, a ver, voy a escoger, ¿qué tipo de placa queremos? Una placa para desktop, para mini TX o para un servidor. Vamos a hacer para un equipo de repente, ¿no? Económico, básico, o de repente para diseño web, diseño gráfico. Ustedes escogen, ¿no? Pero vamos a hacer con una placa madre para un equipo desktop. CPU, vamos a ponerle con un CPU, en Wilson nos dicen por aquí. Bien, y la tasación, en este caso la utilización de lo que es el CPU, le vamos a poner por ejemplo el 90%. Memoria, le vamos a poner, a ver, un 2, bien, y le vamos a decir que sean de 8 gigas cada una de DR5. Mira, tú te vas a dar cuenta, el propósito de esto es que mientras más, ¿no? Más potente sea nuestra fuente tiene que ir acorde, ¿ya? O sea, mientras mayores sean los requerimientos de hardware, sean de memoria, sea de tarjeta de video, por ejemplo, vamos a poner una NVIDIA, ¿ya? Justo acá, mira, lo que me mencionaban hace un momento, ¿no? NVIDIA GeForce, acá tenemos algunos modelos, ¿no? Entonces, todas las características, y mira, conforme tú vayas agregándole, por ejemplo, a ver, voy a comprar una computadora voy a armar, ¿no? El setup, la configuración, así, a ver, con un disco, con 2 discos SATAs, ¿ya? Y con una unidad óptica, mira, si le voy a agregar una unidad óptica que sea Blu-ray, ¿ya? Y una tarjeta PCI Express, a ver, vamos a ponerle por aquí de repente, que sea una tarjeta inalámbrica, ¿ya? Entonces, PCI, todo esto, obviamente que le va a sumar eh, potencia, ¿no? O sea, le va a requerir mayor potencia, entonces necesito, a ver, cálculo, me falta todavía, ¿qué nos falta por aquí? Va a tener un teclado estándar, claro, una tarjeta PCI, de repente le vamos a poner para un adaptador de televisión, ¿ya? Entonces le damos aquí, calcular, y acá me está diciendo, ¿no? Exactamente cuánto de potencia necesito. Mira, dice, con todas estas características que tú quieres, necesitas al menos una fuente de poder de 400 watts, ¿ya? Eso es lo que nos está pidiendo en promedio, ¿no? Y ya bueno, esto como es de una página, también me va a ofrecer por ahí de repente, ¿no? Algunos productos que van a acorde. Así como este, tengo acá otro enlace que es similar, ¿no? Muy parecido a él. Los conectores también hay que ir revisando, por favor, para la siguiente semana, ¿ya? Todo lo que son de la fuente de poder, recuerda que tenemos cada uno de los conectores, lo que van a ir a la placa, lo que van a ir al disco duro, ¿bien? El procesador y todo lo demás que ustedes ya seguramente que lo van a revisar, ¿no? Cuando es, por ejemplo, en PGA, por su PIN, no necesariamente tiene que ser los antiguos, por si acaso. Hay también procesadores modernos, ¿no? Por ejemplo, que vienen con esta presentación en PGA. El LGA, que es el pin de los puntitos, como tú puedes ver ahí, sin estos pines, ¿no? Que a veces por ahí los alumnos a veces lo doblan, ¿no? Sí, ya, las páginas, ahorita lo vamos, terminando la sesión, ya, ahí les voy a compartir también. Ventilación, lo que son la placa madre y todo esto, ¿eh? Con imágenes, pues, aquí, para como dijo por ahí uno de sus compañeros, para la vieja escuela, ¿ya? Y también para lo que son, de repente, ¿no? Aquí un poco equipos más modernos también, ¿no? Ahí lo tienen, ¿ya? Entonces ahí miren la diferencia, ¿no? Y aquí te dejo toda esta información que seguramente lo vas a leer. Eso también lo hemos mencionado, aquí lo dejo un poquito más detallado
¿no? Hablar también del BIOS, de los zócalos de memoria, cómo vamos a insertarlo, por ejemplo, en la parte de lo que es el simulador de ensamblaje, lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Todo esto, por favor, ya esto queda como una lectura complementaria. Bien, ahora sí, entonces, en la última parte, les he mencionado aquí lo que es el ensamblaje de las partes. Miren, se ubican en la lámina 72 o en la diapositiva 72, bueno, lo he exportado como PDF. En la número 72 vas a encontrar el link sugerido. Si te vas aquí, un clic, le damos permitir. Ujú. Sí, ya está en el Classroom, está en el Classroom. Bien, y es a donde nos lleva el enlace, ¿ya? Entonces, por favor, siempre el punto de encuentro es en el Classroom, todos los recursos y ahí están en el enlace, ¿no? Entonces, van a ver el video, van a revisarlo, mira, de aquí descargan el material, ¿ya? Y ahorita vamos a ver cómo es que lo van a instalar. El procedimiento para armar una computadora, bueno, ustedes ya lo han podido de repente revisar anteriormente, ¿no? Y con eso terminaríamos esta parte. Brevemente, por favor, me regalan un minutito y con eso terminamos. En el caso del simulador de ensamblaje, ¿ya? Es algo muy fácil. Mira, vas a encontrar dos archivos. El primero es del complemento que vamos a instalar, Flash Player, ¿bien? Como esto se trabajaba con Windows 7, entonces lo vamos a instalar, ¿ya? Mira, le voy a dar clic derecho primero y le vamos a dar aquí propiedades, ¿bien? Dentro de compatibilidad, lo vamos a dejar ahí entonces, mira, ve, le vamos a decir ejecutar este programa en modo de compatibilidad y le cambiamos a Windows 7, ¿bien? Ese procedimiento va a ser obligatorio. Aceptamos y recién lo ejecutamos. El modo de compatibilidad es para que el archivo se ejecute, ¿no? Sin problemas, sabiendo que estamos con una versión diferente a Windows 7, pero está configurado entonces para que entre en modo de compatibilidad. ¿Bien? No, no es peligroso, Andy, no te preocupes. Por eso que yo ya lo he probado, le decía, ¿no? No hay ningún archivo peligroso, al menos por ahora en el curso, no te voy a mandar ningún virus, ¿ya? Créanme que sí, eso ya lo he revisado. Entonces, ya lo instalamos, simplemente ya instaló. Ahora, previo a esto, luego le damos doble clic a este archivito. Doble clic, bien, y recién instalamos el segundo archivo, que sería el simulador de ensamblaje. Primero, este Flash Player, ustedes saben que ya el soporte para Flash Player, pues no, algunos dicen que es muy peligroso trabajar, pero obviamente que sí, lo es peligroso en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, no te voy a pedir que entres a alguna página y que actives alguna animación, ¿no? Porque eso ya lo hacen ahora con JavaScript, ¿no? O sea, dentro del entorno web. Pero Flash Player es el complemento para que puedan ver la animación como tal, ¿ya? Ajá, ya no hay soporte de Flash Player, nos dice Luis Alfredo. Hay varios complementos para navegadores que pueden ser alternativos, pero no vamos a entrar a ese campo todavía. Y mira, cuando lo ejecutes ya tienes acceso. Entonces simplemente le damos aquí saltar, de repente por acá arriba, y ya tienes el acceso al simulador de ensamblaje. Bien, el simulador de ensamblaje es muy fácil de utilizar, solamente es cuestión de seguir las instrucciones, ¿ya? Entonces, esto por favor, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una pequeña exploración, acá nos va a decir todas las partes, cómo vamos a ir ensamblándolo, ¿no? Quisiera que por favor lo prueben, lo instalen, ¿no? Y la siguiente clase ya vamos a profundizar más en el tema. Entonces, es simplemente vamos a hacer una pequeña demostración, ¿no? Paso a paso, cómo es que se instala. Por ejemplo, aquí me voy a la primera, que es el aprendizaje o aprender. Tenemos el case vacío. Vamos a darle un clic por aquí y le vamos a dar, ¿no? El giro en la posición que sea correcta. Una vez que ya lo tengas en posición, bajamos, colocamos entonces el case, ¿no? En esa posición, la fuente de poder dentro del case también en esa posición correcta, colocamos los tornillos, mira, arrastramos acá los tornillos, ¿bien? Y le vamos entonces a ajustar ahí, ¿bien? Y así, ahora, por ejemplo, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría, pues buscamos ahora a la placa madre, ¿no? La placa madre, ¿bien? Y vamos a insertarla entonces dentro del case y así vamos a ir asegurando todos estos, ¿ya? Entonces ya hay una pequeña demostración, ¿bien? Y eso lo vamos a profundizar la siguiente semana. Muchas gracias por su atención, doy por finalizada la sesión. Los enlaces los van a encontrar allí. Espero que les haya gustado esta primera sesión, los espero la siguiente semana. Cuídense, muy buenas noches con todos. Chau, chau.